Recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir la notificación de cuando suba nuevo vídeo y no perdérselo. Capítulo 51, clase. La razón por la que se dirigía a los magos primero era simple. Si mi teoría es correcta y era para confirmar la teoría que había pensado en la zona de penalización. Clac 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 clac. Los caballeros arremetían fuertemente hacia él. Jinwoo utilizó con calma al caballero a la cabeza del grupo como un trampolín y saltó fuera de sus hombros. Pasó por alto el ejército enemigo una vez en el aire. ¿Dónde están los magos? Y encontré uno. En la distancia, vio a un mago solitario. Tenía razón. Lo que vio anteriormente era correcto. En el área, había considerado que estaba equivocado, pero ahora estaba seguro. Fue durante el tiempo que estaba siendo sofocado por la masa de los caballeros, solo fue capaz de sostener una mano hacia el cielo. En ese momento, a través de los pequeños huecos de los soldados frente a él, vio algo que no tenía ningún sentido lógico. Era un mago solitario que echaba continuamente hechizos. Si fuera solo un mago preparando un hechizo, no hubiera sido nada fuera de lo común. Pero en ese breve momento, Jinwoo sentía algo fuera de lugar. Entonces ¿por qué no había un solo hechizo que venía hacia él? El ataque contra él era hecho únicamente por los caballeros. Los magos continuaban lanzando hechizos, pero sus hechizos terminados no mostraban ningún efecto sobre él. Bueno, excepto por el tiempo que utilizaron una técnica de detección para romper su modo sigilo. Y durante ese tiempo, los caballeros a su alrededor se detuvieron por un momento. Al principio, había pensado que era porque habían perdido su objetivo. Pero mientras cazaba los 100 pies en la zona de penalización, se dio cuenta de algo muy importante. Fue después del octavo 100 pies. Cuando derrotó al monstruo, apareció un mensaje de subida de nivel. Y el aumento de nivel era seguido por una recuperación completa de su estado de salud. En ese momento de alegría, un pensamiento se le había ocurrido: espera, acabo de subir de nivel fácilmente, ¿por qué no pude ganar un solo nivel allí? El sistema le había advertido que el nivel copias de seguridad no se recuperaría su estatus, pero no le advertirá que no iba a subir de nivel en absoluto. De hecho, se niveló 5 veces antes de llegar a la sala del jefe. Sin embargo, durante la misión de avance de clase, no ganó un solo nivel. En los 6 minutos que tuvo que soportar, había destruido casi un centenar de caballeros. Los magos que no utilizaban sus hechizos sobre él. Caballeros que no dan ningún punto de experiencia. No había pensado mucho en estos dos hechos y los puso en el fondo de su mente. Pero después de algún tiempo, los dos hechos se combinaron en una teoría en la cabeza de Jinwoo. ¿Y si cada caballero individual en esa zona eran todos falsos? ¿Y si la razón por la cual todos los caballeros se detuvieron cuando el mago utilizó ojo de detección no fue porque Jinwoo había desaparecido, pero debido a que el mago había detenido su otro hechizo? Si estaba en lo cierto. Ahora era el momento de confirmar su teoría. Jinwoo ignoró las manos extendidas que estaban tratando de agarrarlo y utilizó las cabezas y los hombros de los caballeros como un camino hacia el mago. Y él sentía que el mago se dio cuenta y entró en pánico. Su lanzamiento de hechizo se aceleró. Los caballeros que se habían concentrado previamente en él como un enjambre de repente cambiaron el patrón y formaron un muro de protección alrededor del mago. Jinwoo prácticamente recibió la confirmación de su teoría con eso. Pasó. El cazador aterrizó delante del mago. Sin una pizca de vacilación, apuñaló el pecho del mago con la daga en su mano derecha. Puñalada vital. Puñalada. Sin hacer ruido, el mago desapareció en una nube de humo negro. Has derrotado a un mago. Y al mismo tiempo. Cola a Axo. Los cientos y tantos caballeros que estaban atacando a Jinwoo, todos cayeron, literalmente, como si de unas marionetas con sus cuerdas cortadas se tratasen. Los caballeros caídos eran solo armaduras vacías sin dueño. Era verdad. Jinwoo gritó internamente en señal de victoria. Después de evitar cruzar la línea entre la vida y la muerte, finalmente había llegado a la respuesta. Los caballeros no eran nada. Eran los magos los que controlaban a los caballeros. Matarlos era el objetivo. Y pensar que la primera víctima del asesino de caballeros sería un mago Jinwoo miró la túnica sin dueño en el suelo con una sonrisa. Había obtenido mucho espacio para respirar ahora. Sin embargo, él no iría a ser descuidado. La misión no había terminado. Clac 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 clac. El suelo se sacudió. Jinwoo se dio la vuelta. Los otros caballeros ya le habían rodeado. No debería haber más magos que los controlasen a su alrededor. Los caballeros se dirigían a Jinwoo. El brazo derecho del cazador se convirtió en un borrón. Corte. La oleada de caballeros delante de él fueron todos cortados limpiamente en una línea recta. A pesar de haber sido él quien lo hizo, Jinwoo se sorprendió. ¡Guau! La inversión de 2,8 millones de oro había sido muy buena. La hoja del asesino de caballeros cortó a través de la armadura de los caballeros como si fueran papel. No fue solo por el borde dentado. Como su nombre lo indicaba, era una poderosa arma contra caballeros. ¿Las armas de la tienda son tan buenas? Esto era un poco diferente de la lógica estándar de los videojuegos con los que estaba familiarizado.
En un videojuego normal, las armas de la tienda eran solo de relleno, las cuales se llegaban a utilizar cuando no se podía encontrar uno bueno en el drop. Si son así, realmente no puedo subestimar el oro y, por lo menos, era mucho mejor que las armas de cazadores del mundo real. Al mismo tiempo, Jinwoo pensó en cuánto dinero podría hacer si vendía los artículos de la tienda en el mundo real. A diferencia de los consumibles, los equipos de la tienda no tenían una restricción intercambiable. Oh, mierda, concéntrate. Este no era el momento de distraerse. Los caballeros continuaron y arremetieron contra él. Balanceo. Corté. Jinwoo esquivó aquí, allí y continuó a derrotar a los caballeros. Sin embargo, no va a terminar si sigo de esta manera. En el momento en que se centró en una dirección y derribó una serie de caballeros, un grupo más grande aparecería desde una dirección diferente y arremetían contra él. Balanceo. Otro caballero perdió su cabeza. Tengo que encontrar a los magos. Jinwoo utilizó la caída del caballero sin cabeza como platier. Usando sus hombros, Jinwoo saltó en el aire de nuevo. Sigilo. Su figura comenzó a desaparecer. Por supuesto, esto no era para esconderse. Lo que quería era, un mago ha utilizado ojo de detección. Un mago ha utilizado ojo de detección. Un mago ha utilizado ojo de detección. Rim, 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 alarmas de advertencia del sistema perforaban las orejas. Jinwoo continuó saltando de caballero a caballero y memorizó la ubicación de las marcas en forma de ojo. Hay 5 magos. Se dirigió al más cercano primero. Y... Como Jinwoo se dirigió hacia él, el mago entró en pánico y reunió sus caballeros frente a él, pero ya era demasiado tarde. Wosh. El colmillo envenenado de Kasaka voló de la mano izquierda de Jinwoo y golpeó la frente del mago. Grieta. Has aprendido lanzamiento de daga, NVL. 1. Has derrotado a un mago. Cola a Axo. Una vez más, un centenar de caballeros cayeron sin vida al suelo. Quedan 4. Jinwoo utilizó para su maniobra las cabezas y los hombros del ejército. Mientras se movía, Jinwoo dio una rápida mirada al colmillo envenenado de Kasaka que no había invocado de nuevo. Decidió poner a prueba su nueva habilidad. Manos del soberano. Jinwoo estiró una mano hacia la daga en el suelo. Como si se tratase de un imán, la daga salió disparada a través del aire hacia su mano. Sí. Jinwoo agarró la daga. Ya no tendría que reinvocar de forma ineficientemente la daga a su mano ahora. Mientras tanto, había llegado frente al próximo mago. Y... Antes de que el mago pudiera probar algo, Jinwoo balanceó la daga en diagonal por su cuerpo. Has derrotado a un mago. Más caballeros cayeron. Ahora había menos de la mitad de ellos. Jinwoo, seguro de la victoria, abrió sus ojos a la espera. 3 más. Como si sintieran el peligro, los magos restantes se reunieron en el mismo lugar. Y frente a ellos su ejército de caballeros. Cuando todos los caballeros se reunieron en un solo lugar, los magos lanzaron otro hechizo. Sus voces extrañas hicieron eco por toda la habitación, y se completó su magia. Crack, crack. La masa de caballeros que guardaban los magos comenzó a colapsar sobre sí mismos como si se pusieran en una prensa hidráulica. Pronto, un golem gigante de metal se formó de sus cuerpos y miró a Jinwoo. ¡Wow! Maldita sea, eso es genial. Se detuvo brevemente por la poderosa presión que desprendía y Jinwoo alabó la magia. Pero no había nada que temer. Después de las numerosas veces que se había enfrentado a la muerte, se llenó con una anticipación en lugar de nerviosismo. Boom, boom, boom. Los pasos del golem sacudieron el suelo. Parecía muy peligroso. Wosh. Jinwoo bajó su cuerpo para esquivar el swing de su gigantesco puño. Choque. El pilar detrás de Jinwoo fue ligeramente rozado por el puño, pero el poder destructivo del ataque resultó en que se borrase la estructura. Bueno, eso da bastante miedo y Jinwoo sonrió ampliamente. Si no se hubiera dado cuenta de la verdad, habría entrado en pánico ante la idea de abatir esta cosa, pero no había tales preocupaciones. ¡Goo! El golem estiró sus manos y estaba a punto de chocarlas por el suelo. En lugar de correr hacia atrás, Jinwoo utilizó sprint y cargó hacia adelante. Deslizar. En el parpadeo de un ojo, Jinwoo pasó entre las piernas del golem. Mientras que el monstruo gigante perdió su equilibrio, Jinwoo apareció delante de los 3 magos. Y... Los hombros del mago se elevaron en sorpresa. Mate. Dicen que no hay fuerza como las de los que se unen. No esta vez. Ambas dagas en las manos de Jinwoo brillaron. Has derrotado a un mago. Has derrotado a un mago. Has derrotado a un mago. Los 3 magos desaparecieron al unísono en una nube de humo negro. El golem que finalmente se dio la vuelta al darse cuenta de la ausencia de Jinwoo también se vino abajo. Las armaduras de los caballeros que componían su cuerpo terminaron esparcidas por el suelo. Sin embargo, Jinwoo no se alivió aún. ¿Se terminó? ¿O es que otra cosa ocurrirá? Mantuvo su posición de combate, cuando escuchó el sonido electrónico del sistema. Ring. Jinwoo tragó saliva en anticipación. Contrariando a sus pensamientos, el sistema había anunciado el fin de la misión. Has derrotado a todos los monstruos de la sala de pruebas.
La misión de adelanto de clase terminará ahora. Su clase se decidirá ahora. En función de los puntos de avance obtenidos, puede avanzar a una clase superior. Finalmente. Jinwoo dio un suspiro de alivio. Uf, fue una pelea difícil. Si se aferraba a la idea de la piedra de retorno instantáneo hasta el final, no habría descubierto el secreto de la lucha. Probablemente me he centrado en apenas cuando terminar la misión. A través de su mala suerte, o tal vez buena suerte, perdió la piedra y fue capaz de concentrarse en la batalla. El resultado fue un gran éxito. Ahora, era el momento de recoger los frutos. Jinwoo dirigió su mirada al cronómetro. 4:29 minutos, 16 segundos. El temporizador se detuvo. Se las arregló para durar horas, casi las 4:30. No solo eso, en una misión en la que solo tenía que aguantar, pero en realidad terminó matando a todos los monstruos y puso fin a la misión por sí mismo. Pensar en cuántos puntos se ganaría, y lo que iba a hacer con esos puntos, el corazón de Jinwoo comenzó a acelerarse. Se analizarán las acciones del jugador para determinar una clase apropiada. Bien por mí, si el sistema utiliza sus acciones hasta ahora para determinar su clase, había pocas posibilidades de recibir algo que no se ajustaba a su estilo de lucha. Era una buena noticia. La presencia del dios de la muerte sigue a donde va el jugador. El camino que sigue está lleno de cadáveres, y el olor de la sangre sigue en su estela. Y Jinwoo sentía como que era demasiado, pero cuando pensaba en ello, no podía estar en desacuerdo. Bueno, todo fue para subir de nivel y cada vez que ingresaba a un calabozo instantáneo, mataba a los monstruos que reaparecían hasta que ya no pudiese subir de nivel. En un calabozo normal, buscaba en cada rincón por la última bestia mágica para acabar con él. Y no es que los instigó, pero él había matado a unos cazadores también. Dios de la muerte, cadáveres, olor de la sangre. No importa cómo se analiza y tal como lo esperaba en primer lugar, parecía que su clase sería asesino. El jugador anhela un gran poder, pero sin depender de ningún compañero, construye su camino con su propia fuerza. Jinwoo asintió justo al escuchar. Estuvo de acuerdo con el análisis del sistema de él. Desde el principio, nunca he tenido a en quien confiar. Aún así, Jinwoo no estaba seguro de por qué el sistema iba a esta profundidad para el análisis de su personalidad cuando lo único que estaba haciendo era determinar su clase. El sistema continuó. Su deseo de gran poder es lo suficientemente fuerte como para llamar a los espíritus que vagan por el Valle de la Muerte. A través del ejército de los muertos que seguirán su comando, usted será capaz de construir su propio camino sin ayuda de nadie. ¿Y ejército de los muertos? Fue allí cuando Jinwoo se dio cuenta de que algo estaba mal. Espera. Antes de que pudiera protestar, el sistema utilizó el tono tranquilo de siempre para retransmitir los resultados. Su clase es nigromante. ¿Qué? Capítulo 52, Monarca de las Sombras 1. ¿Qué diablos era esto? Como empezaba el mensaje también señalando que la clase sería asesino, ¿cómo fue que giró bruscamente hacia nigromante? Jinwoo sin comprender contempló los resultados con una expresión atónita. Se frotó los ojos, pero las palabras no cambiaron. Su clase es nigromante. El mensaje aún flotaba frente a él. Su incredulidad inicial fue seguida por la ira. Ni siquiera toqué la estadística de inteligencia. ¿Por qué? De todos los cazadores de clase mago, nunca había oído hablar de un nigromante. La primera vez que despertó como un rango E, Jinwoo era de una clase de combate. Dejando a un lado la espada que usó brevemente al principio, había usado exclusivamente una daga hasta ahora, y las habilidades que obtuvo fácilmente pertenecían a la clase de asesino. No podía haber imaginado que aparecería una categoría totalmente diferente. Y pensar que iba a recibir una clase mágica, no solo eso, sino la de nigromante. Solo sabía de la clase a través del conocimiento de los videojuegos, pero tenía una idea aproximada de lo que implicaba la clase nigromante. Un mago de mal gusto, seguido por un ejército de muertos vivientes. No importa cómo lo pensase, no le quedaba bien. Jinwoo relajó su rostro y sacudió la cabeza. Y por ahora, vamos a calmarnos. Incluso si sus pensamientos eran un caos, iba a analizar la situación con calma. Esta calma era una de las armas de Jinwoo. Tomando un momento, él fue capaz de recuperar la compostura. Aún así, ¿cómo demonios y la negación, entonces la ira? Se sentía como un paciente que había recibido un diagnóstico terminal, pasando a través de las 5 etapas del duelo. En esta situación, no había mucho espacio para una aceptación. Si tuviera que elegir los beneficios de la clase nigromante y, como dijo el sistema, supuso que podría hacer su propio ejército. El problema es que el ejército estaría compuesto por soldados hechos de huesos y cadáveres. Teniendo esto en el mundo real sería voltear la sociedad de pies a cabeza. Cazadores ya eran objeto de la envidia y el miedo. Imagínese si un cazador llevara un ejército de los muertos alrededor. Olvídense de compatibilidad, no podía imaginar asumir la carga. ¿Ring le gustaría aceptar la clase? Si Barram no, el sistema le pidió su respuesta. Oh, gracias a Dios. Tengo una elección y Jinwoo suspiró de alivio. El hecho de que la clase no estaba siendo forzada sobre él significaba que tenía otra oportunidad. Y si tuviera otra oportunidad, no iba a dudar.
Jinwoo fácilmente rechazó la oferta. No. A continuación, el mensaje preguntó de nuevo. Nigromante es una clase oculta. ¿Aún así quiere rechazar? Era básicamente la misma pregunta, pero él no pudo responder rápidamente tras ser preguntado 2 veces. Esta vez, dudó. ¿Clase oculta? Sin duda era algo que se podría encontrar en un juego, pero en realidad, no eran cazadores con habilidades raras. He oído un rumor de que el maestro del gremio Baeko, Baekyo Ono incluso tiene la capacidad de transformarse en una bestia mágica. Todos los cazadores con poderes especiales trabajaban para grandes gremios y ejercían una inmensa cantidad de influencia y poder. Cuando se dice que una clase es oculta, ¿hablamos de esos cazadores con poderes especiales? Si ese es el caso y esta podría ser una buena oportunidad, se imaginó al sistema hablando con él. Te estoy ofreciendo la clase Nigromante porque sé que quieres un gran poder. En ese sentido, el Nigromante era probablemente una poderosa clase. De hecho, recordó que la mayoría de los cazadores con poderes especiales cayeron bajo la clase de apoyo. Por el contrario, sería un cazador con un poder especial bajo la clase de combate. Poco a poco, su corazón comenzó a acelerarse. Si tan solo pudiera probar la clase Nigromante, no estaría dudando tanto, pero era un pensamiento sin esperanza. Las cosas no siempre podrían salir a su manera, y que nunca habían oído hablar de alguien con tales poderes. De hecho, nunca había oído hablar de los invocadores que luchaban dirigiendo un ejército. Cuando llegó a esa línea de pensamiento, espera y Jinwoo miró a su alrededor el ejército de caballeros caídos a su alrededor. Esos magos. En cierto modo, los magos con los que luchó durante la misión de avance de clase ejercían poderes similares a los de un nigromante. Los caballeros eran su ejército. Y la lucha contra los caballeros que se lanzaron contra Jinwoo sin ninguna preocupación por sus vidas era molesto. Si él no podía resolver la respuesta luchando, o si las aptitudes para el combate de los magos no fuesen tan bajas y lo que estuviese tendido en el suelo ahora no serían esas piezas de metal, sino yo. Jinwoo levantó la cabeza. La comprensión llenó sus ojos. Mi aptitud para el combate no es baja. Era diferente a estos magos. ¿Qué pasaría si el invocador que liderase a un ejército también poseyese una gran fuerza individual? Sería realmente una pesadilla para sus enemigos. Si pudiera ser así, la idea fugaz que era como un sueño para él en el pasado. Incluso podría ser posible para él solo limpiar un calabozo de rango B y superiores. Jinwoo tragó. Si pudiera seguir aumentando sus habilidades después de convertirse en un nigromante, naturalmente, el ejército bajo su mando sería también más fuerte. La sinergia de crecimiento superó su imaginación. No se trata solo de subir de nivel en solitario, su ejército se estabilizaría con él. ¿Es posible y? Un escalofrío recorrió su espalda. Jinwoo dirigió su vista hacia el mensaje flotante. Tranquilamente esperó su respuesta. Nigromante es una clase oculta. ¿Aún así quiere rechazar? Al contrario de antes, no le presionaba. Jinwoo miró dentro de sus pensamientos, ¿es esto lo que quería para mí? Por supuesto, el sistema no respondió. Después de mucho pensar, Jinwoo tomó una decisión. Si se le estaba dando un poder fuerte, él aceptaría. Ya no vaciló. ¿Le gustaría aceptar la clase? Sí. Como a la espera, el sistema lanzó inmediatamente el mensaje siguiente. Rin, has aceptado la clase. En función de los puntos de avance obtenidos, puede avanzar a una clase superior. Los puntos se calcularán ahora. Calculando y mientras que el sistema calculaba, Jinwoo desenvolvió el envoltorio alrededor de su mano derecha. Se había cerrado el puño con tanta fuerza que aparecieron ronchas en la palma de la mano. Esto dejará una ampolla. Él chasqueó la lengua suavemente. Podría ser atendido con la única gota de una poción de curación, pero el hecho de que no fue capaz de hacerlo en este lugar era inconveniente. Cuando regresó el asesino de caballeros a su inventario, el sistema sonó. Rin. Jinwoo levantó la cabeza en respuesta. Has superado el límite de tiempo de espera. Puntos extra serán otorgados. Puntos extra. Bueno, tenía sentido. No estoy seguro de lo que era el límite de tiempo de espera, pero duró por un tiempo bastante largo. Se rió con satisfacción, pero de repente, numerosos mensajes aparecieron ante sus ojos. No utilizaste la piedra de retorno instantáneo. Puntos extra serán otorgados. Su salud actual es superior al 50%. Puntos extra serán otorgados. Has derrotado a todos los enemigos. Puntos extra serán otorgados. Los puntos de avance agregados han superado la cantidad requerida. Según lo acordado, se le proporcionará una recompensa especial. Ring 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 ring, ¿qué? El tono de la repetición era penetrante para los oídos, pero el sonido ni siquiera se registró en la mente de Jinwoo. Su mirada se fijó en dos palabras específicas. Recompensa especial. Recompensa. Y uno especial. Las manos de Jinwoo que estaban colocando el asesino de caballeros en el inventario se congelaron, sus ojos miraban el cuadro de mensaje. No podía apartar la mirada. El mensaje continuó. Ring, has avanzado de nigromante a monarca de las sombras. Has aprendido las habilidades específicas de clase. Has obtenido 10 puntos de estadísticas.
¿Has obtenido el título, aquel que ha triunfado sobre la adversidad? ¿Monarca de las sombras? Era un nombre desconocido, por lo que rápidamente abrió su pantalla de estado. Nombre: Sun Jinwoo. Nivel 51. Clase: Monarca de las sombras. Su nueva clase se colocó en el lugar apropiado. ¿No es nigromante? El sistema no le decía que, dependiendo de los puntos de avance, era posible avanzar a una clase superior. Y ahora mismo, le dijo que sus puntos de ascenso superaron la cantidad requerida. Y la clase resultante era Monarca de las sombras. Así que esta es la recompensa especial del que el sistema habló. No podía poner en palabras de lo que a continuación fue testigo. ¿Y? Algo extraño estaba sucediendo ante sus ojos, detrás del mensaje flotante. Un extraño humo negro se levantaba de los cadáveres de los caballeros que yacían delante de él. No estaba allí antes cuando hacía la misión de avance de clase. Hace un momento, eran meras piezas de metal sin un controlador. Y ahora Jinwoo cerró la pantalla de estado y miró a su alrededor. No era solo uno o dos de ellos. Todos y cada uno caballeros caídos fueron emitiendo el humo negro. Es un objetivo posible para la extracción de sombra. Es un objetivo posible para la extracción de sombra. Es un objetivo posible para la extracción de sombra. Cada vez que miraba a un cadáver con el humo negro, aparecía un mensaje, diciéndole que la extracción era posible. ¿Extracción de sombra? No tenía idea de lo que esto significaba. El humo negro casi parecía que se retorcía de dolor. Se sentía como si estuvieran estirando una mano hacia él, pidiéndole que los rescatara. Sería raro decir que podía oírlos gritando y... Pero Jinwoo estaba seguro. Él sería capaz de salvarlos de su dolor. Extracción de sombra. Por favor, seleccione la frase de comando para extracción de sombra. Tengo que asignar una frase a la habilidad. Después de un breve momento, Jinwoo habló por instinto. Suje. Y con eso. Uaa. Con un gemido pesado que provenía de algún lugar, las sombras de los caballeros empezaron a temblar como si estuvieran vivos. Jinwoo miró a su alrededor al ejército caído. Todas sus sombras se movían. Una mano negra apareció de una de las sombras. A continuación, se colocó en el suelo y, al parecer, sacó a sí misma desde las sombras. ¡Mierda! Los ojos de Jinwoo estaban abiertos. Era humano. Más exactamente, los soldados tenían una forma humana. Cubiertos de pies a cabeza con el tono negro armadura, soldados comenzaron a aparecer uno a uno de las sombras. Esta es una habilidad. Antes de que se diera cuenta, varias docenas de soldados habían aparecido. Has tenido éxito en la extracción de sombra. La docena de soldados de pie, que lo rodeaban. ¿Qué es esto? Y se acercó al soldado más cercano. Primer toque. Él puso una mano sobre ellos y sintió metal. La armadura no era solo para mostrar. En realidad, eran soldados vestidos con armaduras de tono negro, cubiertos con armas. Se ven como una persona, pero ellos no eran humanos. Él no sintió ninguna fuerza vital saliendo de ellos. Nada de un sonido de respiración o un indicio de un latido del corazón. Además de eso, Jinwoo tragó un grito. Había lanzado una mirada a través de los visores del casco. Dentro había oscuridad. Tenía la sensación de que iba a ser tragado por ella. Jinwoo lentamente dio unos pasos hacia atrás. ¿Todos ellos fueron generados desde las sombras? Rápidamente se abrió la pantalla de su habilidad. Como el sistema se lo había dicho, hubo nuevas habilidades específicas de clase en su lista. Habilidades específicas de clase. Habilidades activas. Extracción de sombra. NVL. 1. Almacenamiento de sombra. NVL. 1. Se registró la primera habilidad. Extracción de sombra. NVL. 1. Habilidad específica de clase. Costo de mana. 0. Crear un soldado de la sombra de un cadáver. Tasa de éxito depende de las habilidades y el tiempo de la muerte de destino. Máximo de sombras. 30. Después de leer la explicación de la habilidad, que fue capaz de determinar la identidad de los soldados negros. Y son los no muertos. Soldado de sombra. Era un monstruo creado a partir de la sombra de un cadáver. Jinwoo tragó. Si estos tipos son realmente mis soldados, y Jinwoo estiró su mano hacia la derecha. Todos los soldados giraron a la derecha. Lo movió lentamente a sí mismo. Los soldados siguieron su mano y miraron hacia adelante. Jinwoo se puso en medio de sus miradas. Se calmó su corazón y bajó la mano. Clac clac. Todos los soldados se arrodillaron ante él. Todos se movían de acuerdo a su voluntad. Ai Jinwoo expresó su asombro, y las comisuras de su boca se levantaron. Esto es genial. Capítulo 53, Monarca de las Sombras 2. Oh cierto. Una idea cruzó por la cabeza de Jinwoo. No puedo perder ni un segundo más. Acababa de ver la potencia de su nueva habilidad. Podría convertir a un monstruo abatido en un soldado muerto. Si ese fuera el caso, había un monstruo cerca con el que debería probarlo. Jinwoo subió a la pila de armaduras que compone el golem. Él fue capaz de ver toda la habitación de la parte superior. Sus ojos recorrieron toda la habitación y encontraron su objetivo. Lo encontré. Jinwoo corrió rápidamente hacia la dirección. Paso.
Incluso sin Spring, llegó de inmediato a su destino. Trago Jinuo contempló el objetivo de extracción y tragó saliva. El cadáver del monstruo estaba exactamente donde lo había dejado. Y gris rojo sangre mirando el cuerpo sin cabeza medio enterrado en la pared. Jinuo recordó cuán fuerte fue su batalla. Se puso de pie frente a Igris. Hace solo unas horas, era un enemigo que amenazaba su vida. Pero ahora, el caballero caído era un ingrediente de primera clase para su habilidad. Afortunadamente, al igual que los otros caballeros, había un humo negro procedente del cuerpo de Igris. Es un objetivo posible para extracción de sombra. La cara de Jinuo se iluminó. Bien, se acordó de la frase de comando. Después de una inspiración, Jinuo habló en voz baja las palabras, surge. Esa fue la frase de activación que había elegido. Pero la habilidad no se activó. ¿Y? Jinuo inclinó la cabeza en confusión y estaba a punto de volver a intentarlo cuando sonó el sistema. Ha superado el número máximo permitido de las sombras. Para extraer otra sombra, utilice cancelar extracción para enviar uno o más soldados sombra al mundo de nada. Los soldados sombra enviados al vacío no se pueden invocar de nuevo. Correcto. Él recordó una parte de la habilidad, máximo de sombras. 30. El límite de extracción de sombra era 30. Eso significaba que el número de soldados que hizo fue exactamente 30 y Jinuo se dio la vuelta. Los soldados de sombra le habían seguido y se colocaron en la atención. ¿Cuándo me siguieron? Como era apropiado de sus nombres, los soldados sombra se habían movido sin hacer ruido. De todas formas, para extraer la sombra de Igris, tenía que deshacerse de uno de ellos. Pero incluso después de conocerlos hace solo unos momentos, se sentía triste por deshacerse de uno de sus soldados. ¿Ganó una familiaridad en tan poco tiempo? Con una mirada triste, Jinuo escaneó cada uno de los soldados de la sombra. Mientras se movía de uno a otro, aparecieron sus nombres y niveles. Infantería de sombra, NVL. 1. Grado normal. Infantería de sombra, NVL. 1. Grado normal. Todos tenían el mismo nombre y nivel. Bueno, supongo que la base era todo lo mismo. Sin embargo, lo hizo descubrir 3 soldados que no eran de infantería. Esos son I. A diferencia de la infantería con armaduras, los 3 vestían ropas. Mago de sombra, NVL. 1, grado veterano. Él sabía de dónde estos habían venido. Los 3 magos que controlaban el golem de hierro también se habían levantado bajo su mando. 27 de infantería y 3 magos. Determinó que el pequeño número de magos tendría que ser mantenido, por lo que Jinuo seleccionó la infantería más cercana. Y lo siento. Cancelar extracción. Desaparecer. El soldado volvió a convertirse en humo y se dispersó en la nada. Ni rastro de él se pudo encontrar. Jinuo tomó un momento de silencio por él, luego se volvió a Igris. Que estaba listo. Había sacrificado un soldado valioso para hacer espacio para Igris, esto debería valer la pena. Es mejor aprovechar mientras el hierro está caliente. Jinuo intentó la habilidad, surge. En comparación con su anterior intento, la sombra debajo de Igris comenzó a temblar y moverse como si estuviera vivo. Fue el mismo fenómeno que vio con la extracción de los otros soldados. Está funcionando. Jinuo apretó los puños. Tenía un buen presentimiento sobre esto. Extracción de sombra se está intentando. Extrayendo y cómo se vería Igris cuando se levantase de nuevo. El sudor se reunió en las manos de Jinuo. Sin embargo. Crack. Con un sonido de metal rompiéndose, apareció un mensaje, extracción de sombra falló. ¿Qué? Quedan 2 intentos restantes. Él suspiró de alivio después de ver que todavía tenía una oportunidad. Ahora que lo pienso, y la descripción de la habilidad quiso decirle que la tasa de éxito dependía de las habilidades del objetivo. Al ver que en la acción fue bastante sorprendente. Su primer fracaso de extracción. Era como ser golpeado en la cara. Además de eso, había un límite en el número de intentos. 2 intentos restantes y si fracasaba esos 2 intentos, la sombra de Igris regresaría al vacío como el soldado sacrificado. Jinuo se estremeció en el peor de los casos. Sacudió la cabeza, no seamos pesimistas, sé optimista. Si él creyese, tal vez el universo ayudaría. Sintiendo una mezcla de temor y expectación, Jinuo trató el segundo intento. Surge. Sus expectativas eran altas. Grieta. Extracción de sombra falló. 1 intento restante. Igris era un dolor en el culo mientras vivía, y él era igualmente molesto en su muerte. Pensó en el peor de los casos de nuevo. Después de la segunda falla, el resultado parecía sombrío. Respirar hondo. Jinuo tomó una respiración profunda. Solo había una oportunidad más. La última oportunidad. Jinuo cerró los ojos y organizó sus pensamientos. Solo podría estar basada en una probabilidad, pero consideró que tal vez el deseo de poseer la sombra de Igris no era suficiente. Jinuo abrió lentamente los ojos. El humo negro procedente de Igris parecía que estaba extendiendo una mano hacia él, pidiéndole que rescatara al caballero. Los ojos de Jinuo se enfocaron. Como si fuese tomar la mano en un rescate, Jinuo también tendió su mano derecha. Sucedió algo que Jinuo no esperaba.
Tampoco se dio cuenta de qué sucedió. Pero en ese momento, la palabra que dijo, hizo eco y vibró con poder. Y siguiendo su orden. ¡Uah! Un grito profundo resonó en algún lugar y un viento frío lo siguió. Esto es... La cara de Jinuo se iluminó. Se acordó de este fenómeno. Era lo mismo que cuando los soldados se levantaron. ¡Ah! Como era de esperar, cuando el grito terminó, una mano se levantó de la sombra de Gris. En el momento en que la mano se colocó en el suelo, apareció un mensaje. Has tenido éxito en la extracción de sombra. Jinuo gritó en celebración. Bien. Apretó los puños. Debido a que había fallado 2 veces, el éxito fue aún más dulce. La buena noticia no se detenía allí, la voz del monarca logró levantar el espíritu de lucha del caído. Has tenido éxito en el fortalecimiento de la sombra. El nivel de la sombra se iniciará en 7. ¿Fortalecimiento? ¿Esto significa que no necesariamente comienzan en el nivel 1? Los ojos de Jinuo estaban abiertos. A medida que el mensaje aparecía, el caballero de tono negro que se levantó de la sombra era de nivel 7. MHMM. Jinuo ahogó un grito. La forma de Gris era exactamente como la recordaba. El plumaje que decoraba su casco. El cuerpo de aspecto ágil cubierto de pies a cabeza con una armadura. Incluso se mantiene el cabo con clase que se había quitado antes de la pelea. La única diferencia fue que en lugar del color rojo sangre, era completamente negro por todas partes. Aparte de eso, fue el mismo jefe que había derrotado antes. Casi se podría decir que Gris había vuelto a la vida. Sin embargo, en comparación con antes, no había ni una pizca de hostilidad procedente del Gris renacido. Se puso de pie en posición de firme, esperando una orden. Patum, patum. En cuanto a Gris, el corazón de Jinuo latió vigorosamente. Una sonrisa adornaba su rostro. Al mismo tiempo, una pregunta apareció en su mente. Jinuo miró por encima de la cabeza del caballero. ¿Por qué no tiene un nombre? NVL. 7, grado caballero. Curiosamente, aparecieron signos de interrogación donde su nombre debería estar. El grado es diferente también. Había esperado que fuera más fuerte debido a su nivel, pero había un poco más la diferencia entre él y los otros soldados. Como si leyera su mente, Rin. Es posible asignar un nombre a los soldados de grado caballero. El nombre dado se mantendrá hasta que se libere al soldado. Elija cuidadosamente un nombre para el soldado. ¿Nombre? No estaba seguro al principio, pero luego se dio cuenta de que este soldado tenía su propio nombre. No sería un problema si él lo llamaba por ese nombre. Elija un nombre para el soldado. Como si le pedía para darse prisa, el mensaje estaba parpadeando rápidamente. Jinuo abrió la boca, y Gris rojo Sani espera. Si se le asignaba un nombre, tendría que llamarlo constantemente por ese nombre. Eso quiere decir que, si le asignaba el nombre que estaba pensando, siempre tendría que terminar con algo rojo sangre. Se estremeció ante lo patético que sonaba. ¿Y qué tal? Y así, Jinuo decidió acortar el nombre un poco. ¿Y Gris? ¿Le gustaría asignarle Gris? Sí. En el momento en que lo confirmó, los signos de interrogación en el nombre del caballero desaparecieron y fueron reemplazados con Gris. Gris, NVL. 7, grado caballero. A pesar de que era el nombre original del caballero, ver su nombre oficialmente decorando el cuadro de información dio a Jinuo un sentido de orgullo. Era como si la idea de que el jefe era ahora su soldado se había solidificado. Mi soldado Jinuo se dio la vuelta. Los 29 soldados sombra esperaban su mando. En este momento, los números de su ejército eran pequeños. Solo 30 soldados y podría haber sido porque el nivel de la extracción de sombra era demasiado bajo, o porque su atributo de inteligencia era demasiado bajo. Aún así, Jinuo estaba seguro de que el número de su ejército solo aumentaría en el futuro. Realmente obtuve un ejército y al contrario de lo que había temido anteriormente, un ejército compuesto de sombras, no de huesos y cadáveres. Solo un problema continuaba. ¿Cómo iba a caminar con estos soldados? Se le dio un dolor de cabeza imaginar caminando por la carretera con las sombras de tono negro siguiéndole. Ya sea esqueletos o sombras y seguramente se notaría si estas cosas le rodeaban. No solo eso y esta habilidad iba más allá que el reavivamiento. Si fuese puesto bajo vigilancia especial, la gente incluso le podían pedir para cancelar la convocatoria. Asociación de Cazadores, la HSR, el jefe, Yun Hicheori se imaginó los ajusis de aspecto militar como un enjambre y se sintió sofocado por el dolor de cabeza que le seguía. Afortunadamente, tenía otra habilidad. Habilidad. Jinuo abrió la pantalla de su habilidad. Habilidades específicas de clase. Habilidades activas. Extracción de sombra. NVL. 1. Almacenamiento de sombra, NVL. 1. Lo único que no había comprobado aún. Almacenamiento de sombra. Parecía como algo que se utilizaría en situaciones como esta. Capítulo 54, Monarca de las Sombras 3. Almacenamiento de sombra, NVL. 1. Habilidad específica de clase. Costo de mana. 0. Absorber los soldados de sombra en la sombra del usuario para su almacenamiento. Los soldados almacenados pueden ser convocados libremente y reabsorbidos por el usuario. Sombras almacenadas.
020. Como yo pensaba. Jinwoo asintió. Antes de que él hubiese comprobado la descripción, había conjeturado que el almacenamiento en su nombre significaba que la habilidad le permitiría gestionar los soldados de alguna manera. Sin embargo, había una cosa que no esperaba. El límite del almacenamiento era menor que los límites de la convocación. Mientras que él podría convocar 30 soldados, solo podía almacenar 20 de ellos. Eso significaba que tendría que deshacerse de 10 más. Bueno, eso es una mierda. Sería como morder de uno de sus dedos. Incluso deshacerse de un solo soldado fue doloroso, y ahora tenía que deshacerse de 10 de ellos. HMMI. Con un peso en el corazón, Jinwoo miró por encima de su ejército. Por supuesto, Gris y los magos estarían excluidos de la selección. Eso dejaría a la infantería. Él decidió tomar los 10 soldados más lejos esta vez. Lo siento. Jinwoo oró brevemente por sus almas. Shoo. Los soldados que seleccionó se convirtieron en polvo y se dispersaron. En comparación con la primera vez, disminuyó el pesar que sentía. Dicen que el ser humano puede acostumbrarse a todo. De todos modos. Jinwoo miró a los soldados restantes y utilizó almacenamiento de sombra. En la activación de la habilidad, Gris y los soldados de sombra se derritieron como hielo en las sombras. Entonces, sus sombras fluían hacia Jinwoo y entraron en su propia sombra. Así que esto es lo que la habilidad entiende por absorción de las mismas y... Fue exactamente como se describe por la habilidad. Su ejército fue absorbido en su sombra. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El ejército fue directamente a su sombra. Y incluso después de verlo, Jinwoo miró a su sombra con asombro. En ese momento, sonó el sistema. Ring, has usado todas las habilidades específicas de clase. El avance de clase se ha completado. Ahora se creará la salida. Finalmente. Fue un camino largo y difícil. Jinwoo echó un último vistazo alrededor del calabozo. Las huellas de combate cubrían la zona. Caballeros rotos. Paredes agrietadas. El pilar destruido. Y el que destruyó el pilar, el golem de hierro, era ahora un montón de armaduras rotas. Pero sus pruebas habían dado lugar a muchas grandes recompensas. Nueva clase y habilidades. Un poderoso ejército. Una sonrisa apareció en el rostro de Jinwoo. Se dio la vuelta sin un pensamiento persistente. El portal al mundo real lo esperaba. Jinwoo lo atravesó. Volvió al claro en el bosque. Era el mismo lugar desde donde había entrado por primera vez a la misión del calabozo. La hora era 5 p.m. El sol saldría pronto. Bien. Jinwoo miró su reloj y se dio una patada en su mente. Si hubiera sabido que iba a tomar tanto tiempo, debería haber avisado a Jina. Afortunadamente, había llegado tarde en el pasado debido a las incursiones de la asociación. Jinwoo miró hacia atrás. El portal del cual salió había desaparecido sin dejar rastro. En cuanto a la limpieza, todo lo que había sucedido se sentía como un sueño. Espera, ¿un sueño? No, no hay manera. Jinwoo miró a su alrededor. Soldados vestidos de negro de tono lo rodearon. Los soldados sombra se había salido el momento en que pensaba en ellos en su cabeza. Al principio, pensó en ellos como monstruos. Los soldados de sombra. Monstruos que fueron llamados desde las sombras de los muertos. Si fueran monstruos, ¿cómo se llamaría el ser capaz de crear y controlarlos libremente? Jinwoo sonrió, bueno, no importa, y ordenó a los soldados entrar en su sombra de nuevo. El camino a casa se sintió tan fácil como caminar cuesta abajo. Jinwoo durmió durante mucho tiempo. No podía evitarlo. En el momento en que se había metido en su cama, el sol ya estaba brillando. Ring ring. Lo que lo despertó fue el timbre de su teléfono. Consiguió alcanzarlo con mucha dificultad. Jinwoo contestó el teléfono con los ojos todavía cerrados. Hola, y su voz se escuchaba quebrada, por estar cansado. ¿Qué, opa, sigues durmiendo? ¿Sabes qué hora es? Hina preguntó con sorpresa desde el otro extremo, por lo que Jinwoo se lo preguntó. ¿Qué hora es? Son las 2 p.m. ¿Qué? Jinwoo gritó lo máximo que pudo a través del teléfono. Ella tenía razón. Opa, recuerdas que tienes que venir a la escuela hoy, ¿verdad? Su voz estaba llena de preocupación. Esto hizo que Jinwoo finalmente saliese de la cama. ¿Cuándo tengo que estar allí? 5. Está bien, no voy a llegar tarde. No te preocupes. Como esperaba de mi hermano. Llámame cuando llegues. Hina cortó lindamente, mientras Jinwoo se rascó la cabeza y se levantó lentamente. Probablemente podría llegar a tiempo si se preparaba ahora. Aún así, estoy a punto de ir a ver a la maestra de mi hermana menor. Además de eso, iría para la reunión de padres / tutores de una persona en que estaba con sus estudios secundarios. Dicen que esta era una de las reuniones más importantes de la vida de un niño. No puedo ir allí luciendo así. Se acercó y miró a través de su armario. Un olor a humedad llenó su nariz. No era exactamente un buen olor. Jinwoo arrugó su frente. Lo más adecuado que encontró fue un viejo traje que había llevado a su graduación. ¿Debería usar esto? Lo intentó, pero no encajaba. El traje era demasiado pequeño para su cuerpo.
Hombre, mi cuerpo realmente creció. El intentar usar su ropa vieja y decidir no hacerlo era una decisión sabia. El traje parecía que se estaba a punto de destrozar. ¿Y ahora qué? Mientras se preguntaba qué podía llevar, los ojos de Jinuo se dirigieron al cuaderno bancario que Yoojino le había dado. Contenía los ingresos de los núcleos mágicos de sus incursiones. Mirando entre el viejo traje y el cuaderno bancario, una sonrisa apareció en el rostro de Jinuo. Ha pasado un tiempo. ¿Debería ir de compras? Sin embargo, había algo pequeño que tenía que comprobar. Espera, no era pequeña, algo grande. Jinuo se quitó el traje y se sentó en su cama y abrió la pantalla de estado. Pantalla de estado. Una ventana de información lleno de un montón de palabras apareció frente a él. Nombre. Sun Jinuo. Nivel 51. Clase. Monarca de las sombras. Título. Asesino de lobos, y 1 más. HP. 11.035 MP. 1022. Fatiga. 0. Fuerza. 132. Constitución. 91. Agilidad. 111. Inteligencia. 70. Sentido. 93 puntos de estados disponibles. 10. Disminución de daños físico. 46%. Habilidades. Habilidades pasivas. Unknown NVL. Max. Espíritu inflexible, NVL. 1. Dominio de daga avanzada, NVL. 1. Habilidades activas. Sprint, NVL. 2. Sed de sangre, NVL. 1. Sigilo, NVL. 1. Puñalada vital, NVL. 2. Lanzamiento de daga, NVL. 1. Habilidades específicas de clase. Habilidades activas. Extracción de sombra, NVL. 1. Almacenamiento de sombra, NVL. 1. Equipos. Casco de caballero rojo, S. Collar de guardián, A. Coraza de alto nivel de caballero, B. Guante de alto nivel de caballero, B. Anillo de alto nivel de mago, B. Zapatos de nivel medio de asesino, C. El Jinuo hizo una mueca a la pantalla de estado que seguía y seguía. Siento que hace tan solo unos días esto estaba casi vacío. Eso era cierto. Pero ahora, solo las habilidades y el equipo habían aumentado considerablemente. Por encima de todo, lo que lo destacaba era su nueva clase. Clase. Monarca de las sombras. Ayer mismo, este lugar estaba decorado con la palabra ninguno. Para ser honesto, cada vez que él abría la pantalla de estado, ese ninguno le molestaba. Un cazador que no tenía una clase era básicamente un vago haciendo huelgas. Al menos, así es como la sociedad los veía. Así que antes cuando miraba a la pantalla de su estado y veía que no tenía ninguna clase, eso le tocaba la fibra sensible en su mente. Ahora, no podía ocultar su alegría al ver esa parte de la pantalla llena de palabras. ¿Es esto lo que ellos llamaban un complejo de inferioridad? Por supuesto, ninguno en esa sección no quería decir que no tenía trabajo en la vida real. Aún así, le recordaba su pasado. Otros cazadores limpiaban y ganaban un montón de dinero sin prestar atención al resto del mundo. Él no era así. Él no podía afirmar incluso con orgullo que era un cazador. Después de todo, él era un mero rango E que apenas podía proteger su propia vida. Hola, soy un cazador de rango E. Cada vez que esas palabras salían de su boca, cualquiera que sabía acerca de los cazadores lo alabaría por su duro trabajo, pero iría de burlarse de él a sus espaldas. Es por eso que no tener una clase le molestaba, a pesar de lo ilógico que era. Pero ahora que había obtenido una clase, o más bien algo especial. Su trabajo seguiría siendo un cazador, pero de una manera, había obtenido una clase especial llamado Monarca de las Sombras. Incluso si no era exactamente lo que esperaba y él no se arrepentía. En todo caso, estaba satisfecho. Si no estuviese en su habitación, habría convocado a Igris y los soldados de sombra delante de él. Jinuo realmente quería probar sus capacidades en la batalla. ¿Y si pudieran llegar a utilizar el 100% de sus antiguas fuerzas? Probablemente no, pero incluso imaginarlo hizo que su corazón se acelere. Badum, badum. Jinuo se calmó y detuvo su acelerado corazón. En su cabeza, él creaba simulaciones de su próxima incursión. Además, esperaba ver la reacción de Yoojino. Imaginando la cara del joven con los ojos y la boca abiertos, Jinuo comenzó a reír. Espera. Ahora que lo pienso, si él era capaz de levantar un objetivo muerto, y si ese objetivo no se limita a un monstruo o una bestia mágica y debería ser capaz de crear a un soldado de un cazador muerto, ¿verdad? Era obvio, pero había evitado la idea porque un ser humano estaba involucrado. Y pensar que iba a crear a un soldado no muerto de la sombra de un hombre muerto. Solo la idea le sorprendía. Aún así, ¿qué pasa si me puedo hacer surgir uno de un cazador rango A o la sombra de un rango S? El poder que obtendría sería más allá de la imaginación. Incluso si el soldado podía ejercer solo el 50% de sus antiguos poderes, sería suficiente para él para limpiar calabozos de alto nivel. Su corazón volvió a acelerarse. Badump. 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 Pero Jinuo negó con la cabeza. Aún así, hacer surgir un ser humano como un no muerto es y no era algo que debería hacer. No importa cuánto aumente sus poderes, quería evitar hacerlo.
A menos que alguien realmente lo mereciese, y no es que haya una gran cantidad de oportunidades para luchar contra otro cazador. Incluso si aparecía una oportunidad, había un problema moral. Los seres humanos no eran monstruos o bestias mágicas. Bien. Por ahora, estaría satisfecho con su ejército. Hice bien en obtener un soldado al nivel de un jefe. El soldado de sombra, que era el nivel 7 y de grado de caballero. ¿Qué tan poderoso sería? Jinwoo esperaba ansioso su próxima incursión. Capítulo 55, saliendo, otra vez. Mientras miraba a la pantalla con felicidad, Jinwoo notó algo más. Título. Asesino de lobos, y uno más. Y uno más. Ah. De pronto recordó que la recompensa de la misión de avance de clase dijo algo acerca de un nuevo título. Jinwoo comprobó el título oculto. Aquel que ha triunfado sobre la adversidad. Por cada 1% de HP perdido, todas las estadísticas se incrementarán en un 1%. Es un título dado a la persona que ha triunfado con coraje contra la adversidad. Me gusta. Era un título increíble que aumentaría todos sus atributos una vez perdiese vida. El asesino de lobos era un título decente por sí solo, ya que aumentaba sus atributos en un 40% frente a los monstruos de tipo bestia. Sin embargo, su condición hacía que sea difícil ver el beneficio la mayor parte del tiempo. Si estoy frente a algo más que un tipo bestia, es como si no tuviera un título. Y ahora, se había ganado algo que podía usar siempre. Después de pensarlo, incluso tenía una buena sinergia con el espíritu inflexible, que es una habilidad pasiva. Sin pensarlo dos veces, Jinwoo cambió su título. Título. Aquel que y uno más. El título no utilizado se ocultaba, pero siempre podría cambiarlo cuando lo necesitase. Siguiente. Estados. Había 3 recompensas que había recibido después de alcanzar una alta cantidad de puntos de avance. El primero fue el avance a una clase superior. El segundo fue el nuevo título. Y el tercero era puntos de estados. Estados. Fuerza. 132. Constitución. 91. Agilidad. 111. Inteligencia. 70. Sentido. 93 puntos de estados disponibles. 10. Disminución de daño físico. 46%. Había 10 puntos para ser distribuidos. En el pasado, las habría invertido en la agilidad o el sentido, pero las cosas eran diferentes ahora. Jinwoo puso los 10 puntos en inteligencia. Aún así, la estadística llegó solo a 80. Ring. Estados. Fuerza. 132. Constitución. 91. Agilidad. 111. Inteligencia. 80. Sentido. 93 puntos de estados disponibles. 0. Disminución de daño físico. 46%. En comparación con la fuerza o agilidad, era muy ineficiente. Incluso pensó en la estadística constitución, que había descuidado porque quería aumentar la agilidad. Esa era la cantidad que Jinwoo había usado para inteligencia. Nunca pensé que estaría utilizando magia. Su plan para el momento era invertir cada punto en inteligencia. Sin embargo, Jinwoo no tenía intención de cambiar su estilo de lucha. Hombre, la otra nueva habilidad se siente como que pertenece a la clase de asesino. Era la nueva habilidad que había aprendido durante el combate. Lanzamiento de daga. Él no tenía necesidad de leer la explicación para entender lo que era. Lanzamiento de daga, NVL. 1. Habilidad activa. Costo de mana. 30. Específico para daga. Lanza tu daga para infligir daño. A medida que aumenta el nivel de habilidad, la exactitud y daño aumenta. Como yo pensaba, había luchado como una clase de combate hasta ahora. El hecho de que había ganado una nueva clase y habilidades específicas, no podía simplemente tirar a la basura su forma de lucha. Por ahora, él usaría las habilidades de sombra como soporte y continuaría ejerciendo la daga. Al menos, hasta que mi inteligencia sea lo suficientemente alta. Una habilidad de combate excepcional, apoyada por el ejército de sombras. Su meta antes de recibir la clase se mantuvo sin cambios. La única diferencia es si los soldados sombra parecían más útiles de lo que pensaba. No creía que era posible subordinar un monstruo de nivel jefe. Y aún así, si él se dedicaba únicamente a esas nuevas habilidades, las habilidades de daga específica que había obtenido serían desperdiciadas. Además de eso, acababa de comprar el asesino de caballeros. Si hubiera sabido que iba a tener una clase de mago, me hubiese comprado una plantilla o algo así. Por supuesto, si hubiera hecho eso, no podría haber sido capaz de terminar la misión de avance de clase. Jinwoo cerró la pantalla de estado. Ya había memorizado toda la nueva información. Oh, mierda, el tiempo. Habían pasado 20 minutos. Jinwoo se rascó la cabeza. Es tiempo de salir, supongo. Jinwoo sonrió. El poder de los atributos no brillaba solo en la lucha contra bestias mágicas. Cuando él se concentró, el tiempo fluyó más lento. Más exactamente, Jinwoo había acelerado. Abrió la puerta y salió de su habitación. Se duchó. Secó. Puso la ropa. Tardó 3 minutos. Podría haberlo hecho más rápido, pero se sentía como si el apartamento desgastado no sería capaz de soportar su máxima velocidad. Mi cabello todavía está húmedo. Sin embargo, él se había ahorrado unos 20 minutos, así que no había necesidad de apresurarse.
Jinwoo estaba a punto de salir cuando se dio cuenta de que se olvidó algo. Sus llaves. Las llaves estaban en la parte superior de la mesa. Cualquier otro día, habría caminado por la molestia de agarrarlos. Hoy en día, solo extendía una mano hacia ella. ¿Dónde más podría usar esto? Manos del soberano. La llave se deslizó lentamente sobre la mesa, luego se disparó en dirección de su mano como si fuese atraído por un poderoso imán. Jinwoo cogió la llave y sonrió. Después de haber terminado todos los preparativos en un instante, Jinwoo salió de su casa mientras silbaba. El primer lugar que visitó fue el banco. Tenía curiosidad de cuánto se había ganado a partir de los núcleos mágicos. Estuve demasiado ocupado para comprobarlo. La gestión de los núcleos mágicos se dejaba al líder del grupo, Yoo Jin-oh. El joven le había dicho que había vendido todos los núcleos mágicos después de las incursiones de cada día. Los fondos fueron depositados en el cuaderno bancario que Jinwoo sostenía. Sin embargo, no mencionaba las cantidades reales en cuestión. Ese Jin-oh. Él me informa cada pequeño caso que sucede, pero en realidad no menciona mucho sobre asuntos del dinero. Supongo que en realidad no tiene un interés en el dinero. Tal vez debido a las circunstancias de su vida, el joven probablemente tenía poco interés en los asuntos financieros. Sus temas de conversación giraban principalmente en torno a las celebridades, incursiones, música y películas. Bueno, conversación en su mayoría implicaba a Yoo Jin-oh hablando mientras Jinwoo solo asentía en silencio. También, y cuando Jinwoo pensó de nuevo en los tiempos que pasó con Yoo Jin-oh, ese charlatán nunca había hablado de su familia. Era extraño. Antes de que Jinwoo podría darle más pensamiento a ese tema, llegó a la recepción. De todos los días y los cajeros automáticos estaban llenos. Cansado, Jinwoo agarró un número y esperó. Pronto, fue llamado y se fue hasta el mostrador. Hola. La empleada del servicio tenía un pelo corto y una sonrisa brillante. Le preguntó amablemente, ¿cómo puedo ayudarle el día de hoy? ¿Puedo obtener alguna ayuda con esto? Por supuesto. La empleada tomó el cuaderno de las manos de Jinwoo con una sonrisa. Mientras esperaba, Jinwoo miró a su alrededor. A pesar de que era un día de la semana por la tarde, había inusualmente muchas personas. Mientras que él estaba viendo a la gente, la empleada del banco tomó un vistazo a la libreta de depósitos de Jinwoo y se sorprendió. ¡Santo cielo! Balance de cuenta. 1.482.920.000. Volvió a leer cuidadosamente el número, contando los ceros. Era sin duda más de 1.000 millones. Y la cantidad no era ahorro de toda una vida. El historial de transacciones mostró que todo eran de la última semana. Él es tan joven, ¿cómo podría ir? Ella había pensado al principio que Jinwoo era un estudiante universitario que estaba ejecutando quehaceres para su madre. Ahora, ella se quedó mirando al hombre con un aspecto totalmente diferente. Con mucho cuidado, le hizo una pregunta con un ligero temblor en su voz. Entonces, ¿a qué te dedicas? Al darse cuenta de cómo sonaba su pregunta, la empleada tuvo vergüenza y apartó la mirada con sus mejillas sonrojadas. Soy un cazador. Ay, la empleada asintió. Los rumores eran ciertos. He oído que los cazadores ganan mucho dinero y pensar que sería así de mucho. De repente sintió una vergüenza a su trabajo de oficina normal. Hasta unos momentos, Jinwoo era solo un cliente como cualquier otro. Ahora, se dio cuenta de que vivía en un mundo diferente. Él es probablemente un cazador con un alto rango que ganasen tanto dinero. Esta era la primera vez que había conocido a uno. La idea le hizo acelerar su corazón. Un joven como él, con más de 1.000 millones en efectivo, sería considerado como un VIP en este banco. Y si él era un cazador por encima de eso, sería un VIP. No quería dejar pasar la oportunidad. La empleada comenzó a apegarse a su mandato de formación. Hay un nuevo producto para los clientes VIP en nuestro banco. Su sonrisa de uso comercial se había convertido en una genuina. Sus ojos estaban fijos en Jinwoo. Oh, sí. El hombre parecía que había salido de su casa a toda prisa, sin preocupaciones, usando ropa y el pelo sin estilo todavía ligeramente húmedo. Se dio cuenta de que probablemente vivía una vida muy ocupado y tomó un tiempo valioso para venir aquí. Por un hombre tan capaz, en su cabeza, como él, su corazón latía un poco más rápido. Ha sido muy populares entre los clientes. ¿Le gustaría quizás invertir en ella? Pero Jinwoo tendió una mano. No, estoy bien. Ah, bien. No podía ocultar la decepción en su voz. Mientras pensaba cómo podría seguir una larga conversación, Jinwoo se levantó apresurado. Gracias por tu duro trabajo. Haciendo caso omiso de la mirada de la empleada en la parte posterior de su cuello, él salió del banco. En el momento en que salió, suspiró de alivio. Se había dado cuenta del cambio en sus ojos después de que reveló que era un cazador. Las miradas de los demás. Y su interés. Era algo normal para otros cazadores, pero no a Jinwoo. Supongo que tendré que acostumbrarme a eso. Una vez que tomase la segunda prueba y obtuviese un alto rango, la atención en él se doblaría. Había oído decir que los cazadores incluso tenían su propio grupo de fans y los paparazzi. Mirando hacia arriba, vio un cartel en la parte superior de un edificio con un anuncio. El modelo era un famoso cazador.
Antes de los tiempos de los portales, hubiera sido un atleta o una celebridad. Ahora, los cazadores recibían el amor de las masas. Jinwoo podría llegar a ser quien estuviese ahí. Hoy en día, las únicas personas a quienes les disgustaban los cazadores eran las compañías de seguros. Bueno, de todos modos, después de dejar el banco, Jinwoo finalmente fue capaz de comprobar sus ingresos. Él estaba muy sorprendido. 1.000.000.000, 482.920.000 y... Los ingresos procedentes de 9 incursiones era casi 1.000.000.000 y medio. Era un promedio de 160 millones de wons por calabozos de rango C. Teniendo en cuenta los calabozos de rango C con Wandong Seok que pagó 180 millones, determinó que aproximadamente los portales de rango C daban 150-200 millones cada uno. Bueno, cualquier empleado se sorprendería después de mirar esto. Capítulo 56, la familia de Yoo Jin-woo. Después que Jin-woo terminó la misión de comprobar su saldo de la cuenta, él fue a buscar provisto de un traje e incluso tuvo el tiempo para obtener un corte de pelo en un salón cercano. Era una persona completamente diferente que cuando había salido de la casa. El dinero realmente es bueno. Jin-woo se detuvo junto a un escaparate y comprobó su nueva imagen en el reflejo. Esto debe ser lo suficientemente bueno. Por lo menos, no voy a dar una mala impresión. Miró la hora. Era las 4:20. Dijo que debo estar allí a las 5. Lo haría en el tiempo. Taxi. Se detuvo un taxi y llegó a la escuela con tiempo de sobra. Vio a Hina esperando por él en el frente. Hina. Su hermana pequeña no se dio cuenta que se había acercado y saltó. Opa. Hina se le quedó mirando como un ciervo a los faros. Disculpa, ¿eres realmente Sun Jinwoo, sí? ¿No reconoces a tu propio opa? Hina miró de arriba a abajo a su figura y exclamó. Bueno, pareces una persona completamente diferente. ¿Creías que iba a conocer el maestro de mi hermanita con pijamas y zapatillas? Guau, Hina no podía cerrar la boca. Tu mandíbula se va a caer. Voy por delante. Hina estaba demasiado sorprendido para guiarlo, por lo que Jinwoo tomó la delantera. Era un estudiante de aquí hace 5 años. La estructura era familiar para él. Él sabía que la reunión iba a pasar en una sala de conferencias y no en un aula, así que se dirigió en esa dirección. Su ritmo era rápido. Opa. Espérame. Hina trotaba rápidamente detrás de su hermano. Hola profesor HMM. Oh, hola. En el camino, saludó a varios maestros. Cada uno de ellos se le quedó mirando mientras caminaba. ¿Quién era ese? ¿Es que era un alumno? Creo que no había estudiantes como ese en nuestra escuela. ¿Es un nuevo maestro? Los maestros no fueron los únicos que giraron sus cabezas. ¡Wow, guapo! ¿Quién es ese? ¿No es Hina la que está junto a él? Debe ser su hermano. ¡Wow, es tan genial! Un cuerpo musculoso y un traje de moda. Incluso una persona de aspecto normal lo seguiría con sus ojos. Bueno, Jinwoo era completamente desinteresado. Susurros de los estudiantes entraron por un oído y salían por el otro para él. La que estaba escuchando era Hina. Ella agudizó sus oídos y escuchó los susurros de sus compañeros estudiantes, luego siguió a su hermano y lo golpeó con el codo. Wow, eres muy popular, Opa. La ignoró la primera vez. Opa, no tienes una novia, ¿verdad? La ignoró la segunda vez. ¿Puede tu linda hermanita presentarte a alguien? Le pellizcó las mejillas la tercera vez. No perdemos el tiempo. Ella lo siento. Jinwoo la soltó y se frotó la mejilla roja. TCH, sé que está disfrutando de todo esto y habían llegado. Hina giró con broche de oro y luego hizo un gesto. Opa, es aquí. Jinwoo estaba a punto de entrar, y luego se volvió a Hina. ¿Qué pasa contigo? Esto es solo para los padres / tutores y maestro. Estoy aquí solo para verte fuera. Ah, claro, Jinwoo se acordó de su situación en el último año de los estudios secundarios. En ese momento, nadie había venido por él. Madre ya estaba teniendo dificultades para moverse en aquel entonces. Después de que ella se enfermó, su madre tuvo que ser hospitalizada rápidamente. No queriendo esforzar su cuerpo débil, Jinwoo no le dijo acerca de la reunión con los padres / tutor. Tuvo que soportar el ser molestado por su maestro durante un tiempo debido a eso. Al recordar esa experiencia, se dio cuenta de por qué Hina estaba nerviosa cuando le preguntó por su tiempo. Se dirigió a su hermana con una sonrisa. Te quedarás hasta tarde hoy también, ¿verdad? Sí, puedes irte a casa sin mí. Bien, acarició su cabeza antes de que pudiera reaccionar, echando a perder su cabello. Estudia mucho. Ah, maldición, no hagas eso. Te veré en casa. Jinwoo entró en la sala de conferencias con una sonrisa. Hina arreglaba su cabello, mientras hacía un puchero. Hasta cuando me trataran como una niña y bueno, no era como si lo odiase. Miró a su alrededor, preocupada de que alguien podría haberlo visto. Después de confirmar que no había nadie alrededor, ella saltó hacia su salón de clases. Usted debe ser el hermano mayor de Hina. La que había hablado era una profesora de mediana edad de aspecto inteligente. Alguien cuya sonrisa brillante hacía que la otra persona se sienta cómoda. Conociendo las circunstancias de su hogar, ella no puso en duda la presencia de Jinwoo en absoluto para la reunión de padres / tutor. Me complace el conocerte. Soy la maestra de Hina.
No me di cuenta que Hina tenía un hermano mayor tan atractivo, oh. En su atrevido, pero agradable saludo, Jinwoo inclinó la cabeza. No me acuerdo de ella de cuando yo estudiaba aquí. Debían haber contratado una nueva maestra después de haberse graduado. Dicen que la primera impresión era muy importante. Después de su saludo, fue capaz de relajarse un poco. Ella es muy respetuosa con alguien mucho más joven como yo. Al parecer, el último año de su hermana pequeña no se vería afectado por un mal maestro. Por favor, tome asiento. Hizo un gesto hacia una silla. Jinwoo se sentó y encaró a la profesora a través de un amplio escritorio. No creo que haya que preocuparse por Hina. Hablaron de los asuntos promedios para una reunión de padres/tutor. La conversación continuó con un buen estado de ánimo durante algún tiempo. Debido a que Hina era una estudiante modelo, su maestra no tenía nada más que cosas buenas que decir. Usted es consciente de que Hina quiere ir a una universidad de medicina, ¿verdad? Sí, el maestro leía el perfil de Hina. Sus resultados de las pruebas fueron buenas, y sus calificaciones en general son excelentes. Ella debe ser más que capaz de entrar en una buena escuela. Así que por favor no ponga demasiada presión sobre ella. Jinwoo asintió solemnemente. La cara de la maestra estaba llena de expectativas para Hina. A decir verdad, muchos profesores de aula estaban llenos de estrés debido a las calificaciones de los estudiantes. Después de todo, los últimos años de un estudiante en los estudios secundarios determinarían el curso de sus vidas. Y es por eso que la mayoría de los maestros querían evitar la enseñanza en la tercera edad. Había oído que algunos maestros tuvieron que ser forzados en el acto. Con esto en mente, estaba claro que la maestra de Hina era alguien con pasión por el trabajo. Como guardián de Hina, Jinwoo estaba muy agradecidos por esto. La reunión fue llegando a su fin después de 15 minutos. Y entonces Jinwoo estaba a punto de levantarse, pero entonces la maestra dijo con cuidado, he oído que el opa de Hina era un cazador. Sus ojos se habían vuelto repentinamente serios. Jinwoo se dio cuenta de que algo estaba pasando. Sí lo soy. Si Hina tuviese un despertar, ¿la dejaría convertirse en cazador? Absolutamente no, nunca. Jinwoo respondió con firmeza. Él no tuvo que pensar en ello. La expresión de la maestra se oscureció. Como yo esperaba, y cuando Jinwoo la miró con desconfianza, la maestra continuó con vacilación, si no es mucha molestia, ¿puedo pedirle un favor? Jinwoo asintió. Si es algo que pueda hacer, yo iría por lo menos. La mujer era la maestra de Hina. No quería agriar su relación. Desde el principio. Ante el temor de que iba a cambiar de opinión, la maestra habló rápidamente, uno de las estudiantes de aquí tuvo un despertar recientemente. Ella está pensando en la deserción y empezar a trabajar como cazador. Ella ha faltado desde hace algún tiempo. Era una ocurrencia común. Las personas que recientemente recibían su despertar ignoraban el sentido común y se lanzaban a la profesión de cazador. A pesar de no saber lo que el trabajo realmente implicaba, lo hacían con orgullo por el hecho de que eran diferentes de una persona ordinaria. Incluso si fueran un ser despertado, y asumiesen el título de un cazador, ganar cantidades que cambiarían su vida era difícil. El profesor suspiró profundamente, si esto sigue así, la escuela no tendrá más remedio que tomar medidas. Quiero evitar eso si es posible. Incluso si usted es un cazador, ¿no cree que debería al menos tener un diploma de estudios secundarios? Jinwoo asintió con la cabeza. En la respuesta positiva, la cara de la maestra se animó un poco. ¿Podría, por favor, convencerla de que por lo menos considerase el graduarse? La maestra sonrió suplicante. Jinwoo hizo una pregunta por curiosidad, ¿esa estudiante, cuál era su rango? Por lo que he oído y era el rango más bajo y rango E. Ella no va a sobrevivir por mucho tiempo. Jinwoo chasqueó la lengua dentro de su cabeza. Incluso acaba de entrar en un calabozo que requiere una amonestación en ese rango. 9 de cada 10 veces, entrar en un calabozo con actitud despreocupada surgido de la arrogancia daba lugar a quedar discapacitado o morir. El hecho de que una chica que tuviese la edad de su hermana podría tener ese destino pesaba sobre Jinwoo. Sin embargo, sabía que era su decisión. Nadie la había obligado a hacerlo. Es lamentable, pero no quería tomar un tiempo valioso de su agenda para interferir con la elección de otra persona. No estoy seguro de si podría incluso convencerla. A la gente como que no les gustaba que les digan qué hacer. Y así, Jinwoo decidió rechazarlo y comenzó a levantarse. Pero la maestra continuó. Su nombre es, creo que Hina debe conocerla. Cuando oyó el nombre de la estudiante, Jinwoo no pudo levantarse. Pidió una confirmación, maestra, ¿cuál era su nombre? ¿La conoces? La República de Corea es en serio un país tan pequeño. Jinwoo estaba sin palabras. A la misma hora. Residencia personal del presidente de construcciones Yoo-jin. Yo Myung-nan. Desde la mañana, coches caros y lujosos hicieron su aparición en la casa. Todos ellos habían llegado por la misma razón. Era para el servicio a la memoria del presidente fundador de construcciones Yoo-jin, Yoo Byung-cheol. Fue el padre uno de Corea y un hombre de negocios. Yoo Myung-nan, el primogénito del hombre, se aseguró de cancelar todas sus citas, no importaba lo ocupado que estaba, y se hacía cargo del servicio en memoria de su padre todos los años.
Como prueba de la feroz actitud y la influencia del hombre, todo el clan Yo se reunía como uno en este día. Un cierto presidente de la firma de inversión. Una cierta presidente de la compañía farmacéutica. El propietario de un determinado centro comercial. Los miembros del clan Yo estaban llenos de cabezas prominentes de diferentes sectores empresariales. Incluso sus hijos eran las élites entre las élites. Excepto uno. Una persona, sin que así se lo indicase, se encontraba en un rincón en silencio, actuando como si no existiera. Era Yo Hino. Aburrido. El joven deseaba que toda esta ceremonia acabase pronto. Corriendo a través de calabozos con Yungnim era 100 veces, no, 1000 veces más divertido que esto. Me pregunto qué es lo que Yungnim está haciendo en este momento. Ahora que lo pensaba, no podía imaginar cómo Jinuo pasaría su día libre. Hino pensaba con los brazos cruzados sobre cosas al azar mientras descansaba su bebida, cuando una voz que no quería escuchar habló desde detrás de él. Oye, ¿quién más podría ser? Incluso a primera vista, se podría decir que el dueño de la voz era un hombre de talento. Exudaba el aura de una élite. El uso de gafas de clase alta. Una altura perfecta. Era el hermano mayor de Yoo Hino, Yoo Jin-sun. El primogénito de Yoo Myung-nan. El heredero que controlaría construcciones Yoo Jin algún día. El hombre se puso justo delante de su hermano más joven y se quedó ahí. Debes levantarte y saludar a los parientes. ¿Por cuánto tiempo vas a actuar como un niño pequeño? Y lo que sea, sabes que tus acciones indecorosas únicamente mancillan el nombre de nuestro padre. Las palabras de Yoo Jin-sun no tienen ni una pizca de amor fraternal en ellos, solo un desprecio absoluto de subestimar a alguien. Por supuesto, Yoo Hino también tenía poco amor por su hermano, pero no se atrevía a pronunciarlo. Su hermano se parecía a su padre en muchas maneras, después de todo. Era un genio entre genios que estaban en la parte superior de la clase en todas las materias y sus calificaciones eran solo la punta del iceberg. Una vez que se graduó, rápidamente comenzó a trabajar con su padre, Yoo Myung-nan, en diversos sectores de negocio y producía grandes resultados. Comparado con él, Yoo Hino no tenía nada que mostrar por sí mismo. Incluso la universidad era solo entrar con la ayuda del nombre de la familia. Cada vez que se ponía de pie al lado de su hermano, Hino sentía ser reducido a la nada. Patético. El hermano mayor frunció el ceño, por lo que el más joven bajó la cabeza. Rápidamente se dio la vuelta y se alejó. Estimado tío. Oh, es Jin-sun. ¿Cómo estás? Yoo Hino fue capaz de levantar la cabeza, finalmente, después de que Yoo Jin-sun se había alejado. Esta era la razón por la que odiaba volver a casa. Si solo no fuese el funeral de su abuelo y mientras Yoo Hino suspiraba varias veces para sí mismo, otra voz familiar vino de detrás de él. Wow, realmente odio a ese tipo. Yoo Hino se dio la vuelta. Era su prima, un año mayor que él, Yoo So-yun. Capítulo 57, prueba de entrenamiento. Hombre, ¿has oído la forma en la que habla? Él es realmente un tonto. Yoo So-yun se acercó por detrás de Yoo Hino y le dio un golpecito en el hombro. Ella imitó burlonamente los gestos de Yoo Jin-sun, miren a mi patético hermano pequeño. Bla, bla, bla. Yoo Hino no pudo evitarlo y se echó a reír. PFT, para. No estoy de humor para bromear. Tan patético, TSK. Jajaja, basta. Debido a su cercana edad, los dos primos habían crecido como amigos. Yoo So-yun rodeó al joven y se puso delante de él. ¿Por qué dejas que te moleste así? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Acabaste de pasar por un despertar. No me digas que no puedes ganar contra un humano ordinario como él. ¿Y qué? ¿Quieres que lance un puñetazo sobre mi hermano mayor o algo? Bueno, y Yoo So-yun tímidamente cerró los labios. Se imaginó el castigo que Yoo Hino recibiría de su padre si alguna vez golpease a su hermano mayor y era un pensamiento aterrador. Por supuesto, se entendía los sentimientos de Yoo Hino. Como no podía hacer nada más que tomar el abuso de Yoo Jin-sun. Miró en la dirección en la que Yoo Jin-sun había ido. Es bueno saber que sigue siendo un idiota. En el clan Yoo, ella era la única otra persona que no le gustaba a Yoo Jin-sun tanto como a Yoo Hino. Ella sabía la verdadera cara del heredero, oculta debajo de su cara llena de inteligencia. Mientras tanto, Yoo Hino no se unió a ella para insultar a su hermano. No era porque tuviese algún amor fraternal o respeto por él. Era porque si algún día enfrentaba a su hermano, lo quería hacer frente a frente, y no susurrando bajo su espalda. Tomando nota de su silencio, Yoo So-yun preguntó con cuidado, ¿ese plan y todavía planeas seguir con él? ¿Tu plan de convertirte en maestro de gremio antes que ese hombre? Yoo Hino respondió con una sonrisa. ¿Quién lo creería? Se agradecería que lo único que hiciesen fuese reírse. Y pensar que iba a pensar en competir contra su hermano. Aún así, se había ganado una carta de triunfo, su Yungnim. Su objetivo se hizo mucho más real gracias a Jinwoo. Si yo puedo obtener la licencia maestro de gremio y podría incluso ponerse al mismo nivel. No, tal vez él realmente podía ganar. En cuanto a los ojos de Yoo Hino se llenaron de determinación, Yoo So-yun se llevó las manos a las caderas y habló firmemente, incluso si muero, nunca voy a ir a trabajar para ese hombre.
Pero la verdad es que no quiero pelearme con tu padre, por lo que debes de tener éxito. Y gracias. Esta era su manera de animarlo en su objetivo. Yoo So-hyun en sus días fue una famosa actriz infantil, y ahora, trabajaba como una modelo igualmente famosa. Pero había algo muy especial acerca de ella en el clan Yoo. Era algo que tenía en común con Yoo Jin-ho, pero al mismo tiempo, algo completamente diferente. Yoo So-hyun era una cazadora de rango A. Incluso dejando a un lado el hecho de que ella era una joven de un chaebol, muchos gremios querían reclutarla. Pero la joven había rechazado todas las ofertas y simplemente continuó su trabajo como modelo. Por desgracia, una oferta llegó a ella que no pudo rechazar. Le habían preguntado si quería convertirse en uno de los miembros fundadores del gremio de Yoo-jin. Era una oferta, no, una orden del presidente Yoo Myung-nan. No podía ignorar las palabras del patriarca del clan Yoo, pero detestaba la idea de trabajar bajo Yoo Jin-sun. Así Yoo So-hyun era tan problemática como Yoo Jin-ho. No parecía particularmente fiable, pero tendría que poner su destino en sus planes. Vibrar, vibrar. Yoo So-hyun oyó su teléfono vibrando y le preguntó, ¿vas a recoger eso? Oh, estaba perdido en sus pensamientos y no se había dado cuenta de que alguien lo estaba llamando. Reconoció el número inmediatamente. Yun-win. La cara de Yoo Jin-ho inmediatamente se iluminó, dejando atrás el estado de ánimo sombrío que había mantenido a lo largo de este encuentro familiar. Hola, Yun-win. Él respondió con una amplia sonrisa. Sí. Sí, Yun-win. No, no, puedo hacerlo. Sí, voy a estar ahí, Yun-win. Yoo Jin-ho puso fin a la llamada. Yoo So-hyun se interesó por su actitud que hizo un giro de 180 grados. ¿Qué? ¿Quién era ese? Sin embargo, Yoo Jin-ho no tenía el tiempo para explicar. Su Yun-win le había pedido un favor. Quería salir rápidamente, para ahorrar cualquier segundo. Te diré después. Yoo So-hyun se quedó mirando al joven trotando a la distancia con la cabeza inclinada. ¿Por qué se ha puesto tan feliz? Yoo Jin-ho siempre había pasado el tiempo con los hombros hundidos durante estas reuniones familiares, pero algo en él había cambiado ahora. Y qué extraño. Definitivamente ella planeaba sacarle la información más tarde. Mientras tanto, Yoo Jin-ho buscó a su padre. Sería la hora de la cena pronto. Una rara ocasión en que todo el clan se reunían para una comida, nadie se atrevería a salir sin el permiso de su padre. Miró a la izquierda y la derecha, Yoo Jin-ho encontró a su padre en una conversación con algunas personas en la distancia. Una cara tan feroz como un tigre. Una personalidad estricta que rara vez sonreía. Para Yoo Jin-ho, siempre era difícil acercarse a su padre. Hombre, yo ni siquiera hablé con él todavía. Estaba nervioso, pero el joven se armó de valor. Se lo prometía Yun-win. Calmó su respiración, y luego se acercó lentamente a su padre. Incluso en esa corta distancia, quería dar la vuelta muchas veces, pero continuó su curso. Yoo Jin-ho llegó frente a Yoo Myung-nan. Padre y se detuvo a una distancia lejana para una charla padre-hijo. Yoo Myung-nan dirigió su mirada hacia su hijo. ¿Qué ocurre? Al leer el estado de ánimo, la gente que estaba hablando cerca se alejaron. Padre, ¿me permite retirarme por un momento? Apenas había ninguna fuerza en la voz de Yoo Jin-ho. Voy a estar de vuelta para la cena. Yoo Myung-nan parecía que estaba a punto de reprender al joven, pero solo suspiró y dio permiso. Y adelante. La cara de Yoo Jin-ho se iluminó en una sonrisa. Se inclinó ante su padre. Gracias, padre. Entonces, el joven desapareció rápidamente de la habitación. Yoo Myung-nan quedó mirando a su hijo con una expresión endurecida. Su esposa se acercó a él. Estimado, tenemos noticias de Viena. Era una noticia que estaba esperando. Yoo Myung-nan se volvió hacia ella con interés. ¿Y los resultados de la competencia? Ella ganó. ¿De quién crees que es hija? Una leve sonrisa apareció por un breve instante en el rostro de Yoo Myung-nan, pero rápidamente desapareció. Milímetros. ¿Cuándo regresará a Corea? Ella dice que está demasiado ocupada con la escuela y se hará de tiempo en las vacaciones. Yoo Myung-nan frunció el ceño. No importa lo ocupada que esté, le dije que no hay que olvidarse del funeral. Oh querido, los niños en estos días no les importa este tipo de cosas. Yoo Myung-nan chasqueó la lengua. Su esposa arregló su corbata y continuó con amor. Sabes querido, debes darle a Jin-ho más atención. No esto otra vez y un tigre debe criar a un tigre, no a un gatito. Tigre o un gato, es un niño al que di a luz. Tu hijo, lo sabes. Uni, ¿sabías? Desde que se graduó de la secundaria, hoy fue la primera vez que nuestro niño sonrió delante de usted. ¿Cierto? Yoo Myung-nan volvió su mirada hacia la dirección. Yoo Jin-ho ya se había retirado. El interés en sus ojos desapareció rápidamente. El hombre no era de los que se centraban en asuntos triviales. Probablemente tiene una novia. Otros están esperando, vamos. Sede de la Asociación de Cazadores. Un empleado estaba realizando una revisión de rutina en todas las máquinas. Actualmente estaba mirando a un dispositivo de medición de potencia mágica portátil. ¿Qué sucede con esto? El contador que debería haber sido fijado en cero estaba subiendo y bajando sin parar. Parecía que el dispositivo estaba roto. Sin embargo, el empleado no estaba preocupado.
Incluso los dispositivos alimentados de magia se rompían de vez en cuando, al igual que cualquier otro dispositivo. Hey Kim, señor, su subordinado no tardó en llegar a él. ¿Cuántos portales medimos con esto? ¿Cuál es el número de serie? N-1744B. El subordinado realizó una búsqueda rápida, pasó por 7 lugares en los últimos días. ¿En los últimos días? Déjame ver, eso era cierto. Se había medido exactamente 7 portales, en los últimos días. 4 de esos portales ya habían sido cerrados por los cazadores. ¿Hubo algún problema con las portales? No se informó nada inusual. Bien, el empleado de alto nivel se rascó la barbilla. El protocolo cuando se encontraba un dispositivo de medición de potencia mágica siendo defectuoso era cancelar los derechos de allanamiento de cada portal que había medido. La razón era obvia. Si un grupo de cazadores entró en lo que se creía que es un portal de rango C, solo se encontrarían con uno de rango B o incluso uno de dificultad de rango A, serían prácticamente sacrificados. Este era el terror de los calabozos de alto nivel. Del mismo modo que la diferencia entre los cazadores de bajo rango y de alto rango era como la noche y el día, la dificultad del calabozo también aumentaba exponencialmente a medida que el rango subía. No había otra razón por la cual los portales de alto nivel eran en su mayoría reservados por los grandes gremios. ¿Hay que enviar un aviso? Era fácil notificar a los grupos adecuados y cancelar las incursiones, pero eso sería invitar a un problema o dos. Los cazadores cuyas incursiones eran canceladas se quejaban, y si el calabozo sufriese una rotura mientras lo volviesen a medir, sería un gran desastre. En el peor de los casos, podría ser despedido. ¿Sabes lo difícil que es conseguir un trabajo en la asociación? La asociación de cazadores era una organización venerada. Obtener un empleo aquí era una tarea ardua. La posibilidad de perder el empleo, nubló el juicio del empleado. No, sacudió la cabeza. Su subordinado más o menos sabía lo que su superior pensaba. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ha sido 2 días ya. Si había un problema, es probable que se hubiera demostrado ya. Y vamos a dejarlo así, ¿eh? ¿Está seguro? Ya han pasado 2 días, ¿qué podría suceder? Supongo, y el subordinado asintió, ponen un informe que la N-1744B estaba trabajando muy bien hasta hoy. Entendido. El jefe de la segunda división de gestión de Baeco preparaba la cena en su casa. An Sang-min estaba cortando cebollas verdes y luego se detuvo para estirar la espalda. Crack. Oh, el menú de esta noche era estofado de soja. Después de haber logrado la independencia hace 8 años, el soltero se había vuelto muy hábil en la cocina. El hombre había comenzado a practicar hace 5 años. Fue durante un periodo en el que llenó su vientre con comida instantánea. Al darse cuenta de que su salud estaba en declive, decidió aprender a cocinar para tener una buena salud. Ahora, él era lo suficientemente capacitado para cocinar algo que solo había visto en la televisión. Sin embargo, como sus habilidades aumentaron, las cosas que cocinan se hicieron más y más simple. Al igual que estofado de soja de hoy. Oh hombre, esto está bueno. Probó la sopa y se alabó a sí mismo. Al pensar que solo una persona sería capaz de probar esto, el hombre se quedó realmente decepcionado. ¿Debo invitar a alguien a cenar? La cara de su mano derecha cruzó por su mente, pero descartó rápidamente el pensamiento. Ya estaba harto de ser llamado por un título. Y no quería que empiecen rumores extraños sobre él invitando a un compañero hombre a cenar. Me pregunto si él está haciendo lo que le dije. Aunque Yun Hicheol era un subordinado obediente con una buena cabeza, había ciertas cosas de las que el hombre carecía. No se debe pensar en el trabajo cuando se está en casa. Hora de comer. An Sang-min preparó su mesa en el salón mientras tarareaba. Pronto, el hombre estaba listo para comer su cena a solas mientras veía la televisión. Encendió el televisor. Las noticias estaban pasando. Esta es una actualización de las noticias de última hora de hoy. Uno de los beneficios de vivir solo era que él nunca tenía que luchar contra nadie por el canal a ver. Cada vez que encendía el televisor, sería el mismo canal de siempre. An Sang-min miraba las noticias mientras movía sus utensilios con el rabillo del ojo. Una explosión desconocida en la Oficina Federal de Cazadores, FBH, de la capital ha arrojado al país en el caos. Hemos recibido informes no confirmados de que era el resultado de una disputa entre cazadores de rango S. TSK y eso no está bien. An Sang-min chasqueó la lengua con una expresión preocupada y siguió comiendo. Mirando por encima de la comida delante de él, se dio cuenta de que algo que faltaba. Kimchi, esta es una imagen de una cámara de seguridad exterior del edificio. Aquí se puede ver las grietas que aparecen en la pared. Luego, el hombre se levantó y agarró un poco de kimchi de la nevera. Estaba a punto de tomar el primer bocado cuando sonó el teléfono. Maldita sea. ¿Quién es ahora? Él sacó su teléfono, molesto, pero su actitud cambió en un instante cuando se dio cuenta quién estaba llamando. Sí, este es An Sang-min. Era Jinwoo. An Sang-min tomó la llamada con una expresión brillante. Sin embargo, y al escucharlo pedía Jinwoo, su expresión se convirtió en uno de confusión. Señor, ¿desea acompañarnos a la prueba de entrenamiento para reclutas? Capítulo 58, Portal Rojo 1. Bien.
Me encargaré de ello. Jinwoo puso fin a la llamada. En un primer momento, An Sang-min estaba nervioso, pero al escuchar la explicación de Jinwoo, el hombre accedió felizmente a su petición. Gracias a eso, Jinwoo sería capaz de ver cómo Baeko entrenaba a sus nuevos reclutas en una incursión. Ya tengo la furgoneta. Yo-Jino le había ayudado a salir incluso en su día ocupado. El joven le había dicho que solo podía abandonar donde quiera que estuviese por un breve momento y se disculpó. Jinwoo pensó que la actitud del joven era bastante madura en comparación cómo había actuado en el pasado. De todas formas, Jinwoo estaba listo. Ya estaba frente a la residencia de la estudiante problemática que la maestra de Jina le había pedido que convenciese. Es un poco cerca de nuestro hogar. Se trataba de una caminata de 2 minutos. Jinwoo probablemente podría haber golpeado el edificio con una piedra desde su propia habitación. Dio un vistazo alrededor de la vecindad. Era un pequeño barrio lleno de edificios desgastados. Él fue capaz de darse cuenta de que, al igual que su propia familia, probablemente ellos no crecieron tan bien. Se entiende por qué ella quería ser un cazador. Le recordaba su pasado. Aún así, las personas así son los primeros en morir. Él mismo antes se había hecho daño muchas veces. El cazador de rango E incluso se encontraba entre la vida y la muerte varias veces. Si no fuera por la enfermedad rara de su madre, nunca se hubiera iniciado en ese trabajo. Para un cazador de rango E, los calabozos eran lugares muy peligrosos. Si no hacía nada, sin duda llegaría a lamentar su decisión. Olvídalo de arrepentirse, ella incluso podría perder su vida. Y eso no era tan raro. Después de todo, decenas de cazadores morían cada día en todo el mundo. Jinwoo no se preocupaba por cualquiera de ellos, ya que eran sus decisiones. Sin embargo, la persona en esta ocasión no era un completo desconocido. Si lo fuese, Jinwoo hubiera ignorado la petición de los profesores, incluso si era compañero de clase de Jina. Pero el nombre de la joven era familiar para Jinwoo. Sintió una presencia acercándose. Mirando hacia arriba, se dio cuenta que era la estudiante problemática. Al ver su cara, Jinwoo confirmó que era de hecho la misma chica. ¿Qué? La estudiante se dio cuenta que era Jinwoo e inclinó la cabeza. Ajushi, ¿por qué estás aquí? Como era de esperarse, la chica lo reconoció. Suspiró y realmente este mundo es muy pequeño después de todo. Jinwoo se rascó un lado de la cabeza. Una estudiante de secundaria que quería ser un cazador. Ella era el único miembro femenino del grupo de ataque de Yo-Jino, aquella cuya edad había molestado a Jinwoo en el principio. ¿Está bien traerla? Seguí adelante y conseguí un consejo legal. No hay ninguna razón legal por la que no pueda unirse a nosotros. Solo será un gran problema si se lastima. An Song-gi cuando escuchó su nombre de la maestra de Jina, Jinwoo estaba seguro de que era ella. Por si acaso, preguntó por sus registros. El día en que dejó de ir a la escuela era el día en que empezaron a incursionar con el equipo de Yo-Jino. Una vez que se dio cuenta de esto, Jinwoo se dio cuenta de todo esto podría haber sido parcialmente su culpa, por lo que decidió asumir la responsabilidad. Las circunstancias de su grupo de ataque eran especiales, y él no quería engañar a la chica en el pensamiento de que lo que se ganó con ellos sería la norma en el futuro. Después de todo, había ganado 30 millones en la última semana, que era una cantidad impensable para una colegiante. Una cosa es segura, si oía en el futuro que ella murió en un calabozo, él sabía que iba a ser una espina en su corazón. Y así, se decidió a tomar el tiempo hoy para convencerla. No sería tan difícil. ¿Por qué estás aquí? An Song-gi contempló a Jinwoo con los ojos abiertos. Parecía un poco vacilante. De ninguna manera, el cazador que la maestra quería presentarme era Ajushi. Él estaba molesto por el hecho de que ella lo llamaba Ajushi, pero asintió con una sonrisa. No sé lo que la maestra te dijo, pero ya no estoy más interesada en la escuela. No pienso renunciar a la vida de cazadora. Ella trató de cortarle firmemente lo que estaba planeando hacer. Anteriormente cuando estaba en el grupo, era una chica bastante tranquila, pero cuando se trataba de su futuro, su actitud había cambiado. Era un comportamiento infantil que encajaba con los niños de hoy en día. Me recuerda a otra mocosa infantil viviendo en mi casa. Jinwoo sonrió ampliamente. Después de haber intentado detenerle, An Song-gi estaba nerviosa por la respuesta inesperada de Jinwoo. Jinwoo habló tranquilamente, sí, no es mi plan el hacerte renunciar tampoco. Los ojos de la chica se abrieron con sorpresa, ¿en serio? Jinwoo ya sabía, decir a una niña como ella que no iría a hacer algo era la mejor manera de conseguir que lo hagan. Desde el principio, no tenía intención de convencerla a través de palabras. Él solo le mostraría una visión de la realidad. Yo era igual, se dio cuenta de la verdad en su primera incursión. Que la realidad era mucho más cruel de lo que pensaba. An Song-gi trató de mantener una actitud severa y le preguntó, ¿entonces por qué estás aquí? Jinwoo dio un paso adelante. La chica casi dio un paso hacia atrás, sorprendida, pero mantuvo la compostura para no parecer débil. Delante de An Song-gi, Jinwoo puso una sonrisa. Él no tenía intención de hacerlo, pero era una sonrisa tirando más bien a malo, lleno de segundas intenciones. Quiero hacer de ti una increíble cazadora. Ella no necesitaba que nadie la convenciese de entrar a un calabozo.
Atraída por la perspectiva de ver el nuevo entrenamiento de reclutas de Baeko en persona con entusiasmo lo siguió, sin una pizca de sospecha sobre Jinwoo. Cuando le preguntó cómo conocía a su maestra, Jinwoo le mostró una foto de él y su hermana. Ajusi, ¿eres el opa de Jina? Una cierta palabra golpeó un nervio en su mente, pero Jinwoo lo pasó por alto ya que las cosas iban según lo planeado. Entra, gracias. Jinwoo condujo a An Song-gi al lugar donde Baeko tendría el nuevo entrenamiento de reclutas en forma de una incursión. Le dijeron que comenzarían su formación a las 9 p.m., así que tenía un montón de tiempo. Enfocar la furgoneta que era demasiado grande para solo 2 personas partió a su destino como si estuviera volando. ¿Era por las estadísticas de agilidad y los sentidos? Jinwoo, que nunca había conducido un coche después de obtener su licencia de conducir, navegaba con habilidad la carretera. Incluso ralentizando solo un poco a los otros coches. Hombre, estos atributos son útiles. De su lado, An Song-gi se puso a conversar. Entonces, ¿es cierto que Jina se pasa todo el día estudiando en casa? He oído que incluso utiliza una enciclopedia como fondo de pantalla para que pueda mirar constantemente algo que memorizar. ¿Su hermana pequeña realmente tenía una reputación? En casa, no era más que una chica amante de pollo que le gustaba dormir. Ella es igual a todos los demás. Cuando llega a casa, ella juega, come y duerme. Pues bien, sobre todo dormir. De ninguna manera. ¿Cómo pueden sus calificaciones ser tan buenas si es acaso? No puedo creerlo también. En la secundaria, no era más que una niña que iba a los arcades conmigo. Mientras que la pareja compartía una conversación, habían llegado al portal. Jinwoo detuvo el coche. Chillido. Era un barrio que producía una gran cantidad de portales por alguna razón. Debido a eso, la mayoría de la gente se había alejado, y era fácil de encontrar aparcamiento. Jinwoo oyó que había por lo menos 8 edificios de viviendas en la zona que fueron abandonadas. Una vez que las personas restantes se alejaron, el gobierno pensaba simplemente aplanar toda la zona. Jinwoo y An Song-gi se bajaron del coche. Había una sensación de aprensión extraña en el aire. Jinwoo juró que podía oír unos vítores procedentes de su sombra. Él lo atribuyó a la atmósfera. An Song-gi tenía un poco de miedo de esa atmósfera, pero rápidamente se animó al ver a otros cazadores en la distancia. Sus ojos eran brillantes como alguien que miraban una celebridad. Bueno, ellos son cazadores del gremio Baeko. Se suponía que para un estudiante que quería ser un cazador, no eran diferentes a las celebridades. Cuando se acordó de la imagen de los cazadores en los medios de comunicación, no era una cosa extraña. Oh, realmente vino. Yoon Ji-cheol vio a Jinwoo y se acercó. ¿Me recuerdas? Jinwoo ligeramente asintió. Cuando Yoon Ji-cheol lo recibió con un auténtico y no una sonrisa de uso comercial, Jinwoo le devolvió la sonrisa a pesar de sí mismo. Solo había conocido al hombre varias veces, pero parecía que tenía una personalidad agradable. He oído del jefe. ¿Así que este es la estudiante? Hola. An Song-gi inclinó la cabeza. Ellos tomaron el intercambio de saludos a la ligera cuando un gran cabeza de músculo se separó de los cazadores y se acercó. ¿Podemos ponernos ya en marcha? No estamos aquí para un picnic. Son casi las 9. Sin esperar su respuesta, el hombre regresó frente al portal. Jinwoo podía decir que no era un hombre común. Se volvió a Yoon Ji-cheol. ¿Quién era? Es un nuevo recluta de rango que acaba de entrar al gremio. Cuando le informamos sobre usted y la estudiante, se molestó. Dijo algo acerca de que un calabozo no es un parque infantil y rango A. Yoon Ji-cheol asintió. Si el hombre era un rango A, eso explicaría la presencia que Jinwoo sentía. Jinwoo hizo otra pregunta, ¿cuál es el nivel del grupo de incursión? Un rango A, 7 rango B, 4 rango C para un total de 12 miembros. ¿Usted está tomando a unos de rango A y B para un portal de rango C? Bueno, incluso si su rango es alto, son novatos. Es para darles una idea de cómo es un calabozo. Yoon Ji-cheol habló con orgullo. Una vez que completasen su incursión hoy, aseguró que se los colocarían en incursiones oficiales de alto nivel en el futuro. Aún así, un rango A y 7 rango B es demasiado y los ojos de Jinwoo cambiaron. De hecho, esta fue la verdadera razón por la que An Sang-min le dejó unirse con tanta facilidad. El jefe quería mostrarle a Jinwoo a los nuevos reclutas de élite de Baeko, para enseñarle el valor del gremio. Sin embargo, contrariamente a lo que esperaba An Sang-min y las expectativas de Yoon Ji-cheol, Jinwoo miró al grupo de ataque con una decepción en sus ojos. El portal era uno de rango C, el grupo de ataque era demasiado fuerte. Si la incursión es demasiado fácil, mi plan no va a funcionar. Esta fue su preocupación, pero él negó con la cabeza. Estoy seguro de que una vez que vea lo que se siente allí, se dará cuenta de la verdad de lo impotente que un rango era en un calabozo. Eso debería bastar. ¿Cuándo entramos? Sin darse cuenta de las verdaderas intenciones de Jinwoo, An Song-gi preguntó con impaciencia cuándo iban a empezar la incursión. Volviendo a su lado, Jinwoo vio que su cara estaba llena de emoción y anticipación.
Vamos a ver cuánto tiempo se puede mantener así. Se rió en la cabeza y se volvió a Yoon Cheol. Entonces, vamos también. Ah, sí. Yoon Cheol miró a su alrededor, luego se inclinó y le susurró a Jinwoo, Eri, si el cazador Min Jinwoo se une a la batalla, la incursión se acabará en un instante. ¿Podría, por favor, simplemente quedarse en la parte de atrás y ver? Bueno, ese era su plan. Sí, voy a hacer eso. Continuaría con las incursiones con Yoo Jino mañana. No tenía necesidad de interferir con el nuevo entrenamiento de reclutas de Baeko. Sin embargo, mañana sería el combate inaugural de su ejército de sombras, por lo que decidió llevar a An Song-gi aquí. No quiero mostrar a los soldados de sombra a ella. Si la chica lo veía derribar fácilmente bestias mágicas con sus sombras, sus delirios podrían empeorar. Jinwoo y An Song-gi iban delante del portal. A diferencia del rango A, algunos de los otros cazadores los recibieron con una sonrisa. Hola, un placer el conocerte. Puesto que el objetivo de la incursión no era dinero, tener más conocidos era una buena cosa. Se turnaban para presentarse a sí mismos. Cuando fue el turno del rango A, estoy bien, se dio la vuelta y entró al portal. Vayamos también. Los nuevos reclutas de Baeko entrado por el portal de uno en uno. An Song-gi se detuvo delante de la puerta y se volvió a Jinwoo, ¿y tú, Ajusi? Jinwoo se cruzó de brazos y respondió. Voy a ver que entres primero. Con una cara llena de nerviosismo, la chica asintió y entró. Jinwoo con un suspiro ligero se puso de pie delante del portal. Dando la vuelta, vio a Yoon Cheol sacudía la mano a él y aplaudía. Jinwoo se volvió hacia el portal. Algo andaba mal. ¿Y? El portal se ondulaba y temblaba sin parar. A menos que alguien esté en el proceso de entrar o salir, debe permanecer quieto como un telón negro. Pero en este momento, a pesar de que nadie estaba entrando o saliendo, la puerta se ondulaba como si alguien hubiera perturbado la superficie de un lago. Algo había cambiado. Jinwoo puso una mano en el portal. La superficie se aferró a su mano como una sustancia pegajosa y empezó a arrastrarse hasta su mano. Espera, ¿qué es este? Jinwoo bruscamente giró la cabeza y se encontró con los ojos de Yoon Cheol. El empleado también se dio cuenta de que algo estaba mal. Jinwoo gritó al hombre, llame a sus cazadores principales Ao. Antes de que Jinwoo pudiera terminar, fue absorbido por el portal. ¿Qué fue eso? Adjuntó Yoon. Yoon Cheol corrió hacia el portal. Los otros 3 empleados de Baeko también subieron tras él. Delante del portal, Yoon Cheol fue presa del pánico y terror. No, no es posible. Los cazadores no eran los únicos nuevos reclutas aquí. Los empleados de pie detrás de él eran también los nuevos empleados. Por supuesto que habría una confusión entre lo que estaba ocurriendo. Miraban a Yoon Cheol como ciervos a los faros. Adjunto. El portal se está poniendo rojo. Como si una gota de sangre cayera sobre la superficie del agua, la superficie del portal se estaba convirtiendo rápidamente en rojo. Yoon Cheol ignoró a los empleados y rápidamente hizo una llamada. Clic. ¿Qué pasa, Cheol? Jefe. Es un portal rojo. Los nuevos reclutas acaban de entrar a un portal rojo. ¿Qué? La voz de An Sang-min se puso serio. ¿Qué demonios? ¿Cómo un portal rojo saldría de un portal de rango C? Yoon Cheol levantó la vista hacia el portal que se había vuelto completamente rojo. La ondulación ya se había detenido. El adjunto tragó. Yo no lo sé, pero es sin duda un portal rojo. ¿Qué? Capítulo 59, Portal Rojo 2. ¿Un portal rojo? ¿Cómo pasó esto? El maestro del gremio Baeko Baekgyo Ono inmediatamente llegó a la escena después de recibir la noticia. Yoon Cheol, el hombre a cargo de la formación, tenía una expresión oscura. Eso es y déjame ver. Baekgyo Ono pasó por delante de los empleados, quienes estaban prácticamente preparándose para un funeral en sus mentes, y se acercó a la puerta. Es realmente un portal rojo. El rostro de Baekgyo Ono se tensó. Puertas de color rojo. Era un fenómeno aterrador observado al azar en portales de alto nivel. En vez de ser dirigidos a un pequeño y confinado calabozo, se conectaría a un mundo completamente diferente, con sus propios entornos y formas de vida. Una vez que el portal se solidificase en color rojo, nadie podía entrar o salir hasta que el jefe fuese abatido o se haya producido una rotura de calabozo. Se aislaba por completo del exterior. Baekgyo Ono puso una mano en el portal. Estaba definitivamente bloqueado. Esto no está bien, no había nada que pudieran hacer. A diferencia de otras situaciones de emergencia, la ayuda no se podría proporcionar a los interiores. Baekgyo Ono se volvió a Yoon Cheol. ¿No era este un portal de rango C? ¿Lo has confirmado con la asociación, cierto? Lo hicimos, pero hoy están inusualmente seguros en que se trataba de un portal de rango C. Esos malditos hijos de perra. Baekgyo Ono maldijo en voz alta. Los portales rojos eran un fenómeno limitado solo a portales de alto nivel. Les llevaría a un mundo completamente diferente, y dicen que el poder mágico que filtra hacia afuera es solo la de un portal de rango C. Era una mierda impensable. El portal frente a él era, como mínimo, un rango B. Si tuviesen mala suerte, podría ser un rango A. Si fuera realmente una muy mala suerte, algo por encima de eso y mientras tanto, había una razón por la que la asociación podría negar obstinadamente cualquier delito.
¿Hay que medirlo con nuestros propios recursos? A la pregunta de Yun Hicheol, Baekhyun negó con la cabeza, no, los portales rojos detienen su filtración de poder mágico después de solidificarse. Es imposible medirlo ahora. Y esta era la razón por la asociación podía negar todo. Era imposible volver a medir una puerta roja, por lo que no habría pruebas de que se habían equivocado en sus mediciones iniciales. En cualquier caso, el rango del portal no era importante en este momento. ¿Cuántos de nuestro gremio entraron? 12, señor. ¿Cuántos eran de alto rango? El cazador de rango A Kim Cheol-nim entró primero, y 7 cazadores de rango B, 1 de rango A y 7 de rango B. ¿Y cree usted que los reclutas van a estar bien? Baekhyun negó con la cabeza. Podemos considerarlos muertos. Si tenemos suerte, el rango A y algunos rangos B podrían regresar con vida. Si tenían suerte. Los que formaban el grupo tendrían un momento difícil incluso para limpiar los calabozos de rango B más fáciles. Cualquier cosa más allá de eso era imposible. Sin un milagro, la posibilidad de que los nuevos reclutas que regresasen con vida era baja. El rostro de Baekhyun se oscureció. Al leer el estado de ánimo, Yun Hicheol habló con cuidado. H.I.A. y otros 2 que entraron con nuestros nuevos reclutas. Baekhyun levantó la cabeza. Tal vez un rango alto logró entrar con ellos por curiosidad. Si fuese así, efectivamente, sería un milagro. La voz de Baekhyun se hizo más fuerte. ¿Quién fue? Él es el cazador que ha estado en nuestra mira recientemente. La respuesta vino de su lado. Tanto Yun Hicheol y Baekhyun volvieron la cabeza para hacer frente a An Sang-min. El jefe de la división estaba empapado en sudor y jadeaba. Perdón por llegar tarde. Había un poco de tráfico. Porque vivía en la parte más alejada de la escena del incidente, An Sang-min había llegado último. El hombre echó un vistazo al portal. El fenómeno que era como un portal a otro mundo era ahora un muro de hierro, bloqueando a todo el mundo desde el otro lado. Con solo mirarlo hace que sea difícil para una persona común el respirar. Pero si se trata del cazador Sun Jinuo y el hombre que había triunfado sobre un incidente tras otro. Ese hombre solo podría ser capaz de superar las expectativas de todos aquí. Baekhyun se acercó rápidamente a An Sang-min. ¿Es ese cazador en el que el jefe An tenía sus ojos puestos? Sí, señor. Baekhyun recordaba los rumores alrededor de la oficina. Ahora que lo pienso, y últimamente, la gente hablaba de cómo el jefe An salía de la oficina a toda prisa. Como era de esperar, era para la contratación de un nuevo cazador. Los ojos del hombre nunca se equivocaron. Podría ser, los fuegos de la esperanza se iluminaron en el pecho de Baekhyun. ¿Cuál es el rango del cazador? A. O tal vez B. No pudo haber sido ese. No solo habían sido 10 los cazadores de rango S nacidos en Corea del Sur. Todos y cada uno de ellos se conocían entre sí. Pero An Sang-min sacudió la cabeza. Dios mío. La cara endurecida de Baekhyun se relajó en un instante. ¿Me estás diciendo que un rango S entró con ellos? An Sang-min respondió con calma, no señor. Es un rango E2. Baekhyun creyó que lo que escuchó era un error. Jinuo se sorprendió. ¿Así que este es el otro mundo del que hablaban? Esta era su primera vez viéndolo persona, pero Jinuo había leído sobre esos portales en el pasado cuando todos ellos utilizaban la expresión de ser succionados. Jinuo estaba de acuerdo. Cuando el portal aparentemente agarró su mano y tiró de él, todo lo que vio por un momento fue la oscuridad, y se sentía como si estuviera deslizándose por un túnel. Santo. Cuando abrió los ojos, él estaba en el medio de un bosque cubierto de nieve. ¿Dónde estamos? No creo que esto sea un calabozo. El portal se ha ido. Los otros cazadores miraron a su alrededor y no pudieron ocultar su pánico. Mientras estaban en caos, con calma Jinuo miró a su alrededor con los ojos entrecerrados. No siento nada raro. Gracias al sistema, incluso en una situación como esta, era capaz de mantener la calma. Lo primero que se analizó fueron los árboles. Árboles de hoja perenne gigante, imposiblemente grande para ser encontrado en su país, cubrían el paisaje, alzándose alto en el cielo. La parte superior de los árboles estaban llenos de nieve. Él bajó la mirada y se encontró con los ojos de otra persona. Era el cazador de rango A, Kim Cheol, que también había estado vigilando los alrededores. Los dos se quedaron mirando el uno al otro, y luego desviaron la mirada. An Song-gi se acercó a Jinuo y ligeramente tiró de su ropa. Disculpe, algo salió mal, ¿verdad? Sus ojos se llenaron de miedo. La confianza que mostraban fuera del portal se había desaparecido por completo. De repente, la mano de Jinuo se disparó hacia su rostro. ¿Y? Los ojos de la chica se abrieron. Agarrar. La flecha que Jinuo atrapó temblaba ligeramente, como si estuviese enfadado de no haber alcanzado su objetivo. El objetivo era la frente de An Song-gi. Ay, al darse cuenta de lo que acababa de ocurrir, la cara de An Song-gi se puso blanca. Sin embargo, el grito que resonó no procedía de ella. Kiyara. Tewak. Ruido sordo. La sangre se filtraba fuera de la boca del cazador al caer al suelo, una flecha salía de su sien. Una flor carmesí florecía en la parte superior de la nieve. Los cazadores comenzaron a gemir de miedo.
Al mismo tiempo, dos flechas habían volado hacia ellos. Gracias a eso, la mayoría de ellos no vio a Jinuo coger la otra flecha. Por ahí. Fueron ellos. Una cazador de rango B señaló hacia un punto tenue en la parte superior de un árbol distante. Mucho antes que ella señalase, Jinuo y los ojos de Kim Cheol ya estaban mirando en esa dirección. Había dos personas de pie en la cima de los árboles. O, más bien, ciertamente no son personas. Pelo blanco. Piel pálida como la nieve. Ojos plateados. Y la característica de su raza, las orejas puntiagudas. Debido a su extrema belleza y el hecho de que solo se podían ver en los calabozos de alto nivel, eran bastante famosos entre las bestias mágicas. Elfos de hielo, también conocido como caminantes blancos. Aquellos que nunca se encontraron con ellos en persona se refieren a ellos como elfos de hielo. Sin embargo, aquellos que los han enfrentado directamente en batalla les llaman caminantes blancos. Ese motivo era debido a que un bonito nombre como elfo no era apropiado para estas cosas. Jinuo mientras apretaba los dientes era capaz de entender por qué los cazadores Zumbais llamaban a estas cosas caminantes blancos. Y se están burlando de nosotros. Los dos elfos habían bajado sus arcos y se reían desagradablemente de los cazadores. Era como si ellos estaban decidiendo qué alimento van a comer por primera vez en un buffet. ¿Y esto decidieron? Los ojos de Jinuo se agudizaron. Una flecha a la derecha del grupo. Una flecha a la izquierda del grupo. Sus objetivos no eran al azar. El cazador muerto por la flecha era un rango C recién despertado de unos 30 años. Aparte de Anson Yi, él era el más débil del grupo. Y la otra flecha se dirigía a Anson Yi. Los elfos habían apuntado a los dos miembros más débiles del grupo. Si no fuera por el sistema, yo hubiese sido el otro blanco. La forma de pensar de los caminantes blancos molestó a Jinuo. Asegurándose de que pudieran ver, Jinuo atrapó la flecha y lo aplastó en su mano. Grieta. Aceptando el reto, uno de los caminantes blancos deslizó un dedo por el cuello. Incluso entre las bestias humanas y las mágicas, ese era un gesto universal. La boca de Jinuo formó una sonrisa. Sus ojos no estaban sonriendo. ¿Y tú? Te voy a matar yo mismo. En esa mera burla de la bestia mágica, los ojos de Jinuo se llenaron de una furia fría. Los caminantes blancos desaparecieron rápidamente detrás del árbol. No creo que están aquí para hacer amigos. Kim Cheol finalmente abrió la boca. Como él era el único rango A del grupo, todos dirigieron sus ojos hacia él. Después de todo, él era técnicamente el líder de esta incursión. Estoy seguro de que algunos de ustedes se dieron cuenta. Estamos en un portal rojo. Kim Cheol habló de una manera condescendiente, pero nadie se atrevía a quejarse. Eso significa que hasta que todos estén muertos u ocurra una ruptura de calabozo, nadie va a venir por nosotros. Muchos de los cazadores se estremecieron en señal de derrota. Algunos de los ignorantes esperaban un rescate, y el hecho de que no vendría tal ayuda aplastó su espíritu. Kim Cheol continuó, si nos quedamos aquí, nos congelaremos hasta la muerte o seremos emboscados por esos hijos de puta. Iré a limpiar este calabozo para salir. ¿Quién está conmigo? Con hombros anchos y una mirada poderosa en sus ojos, Kim Cheol parecía bastante fiable. Tras una breve pausa, los cazadores se acercaron al hombre al unísono, iré. Yo también, por favor, salgamos de aquí vivos. Yo te ayudaré. Sin embargo, Kim Cheol empujó a un hombre que se le había acercado. ¡Ay! Se había contenido, pero era el poder de un rango A. El hombre caminaba hacia atrás mientras se agarraba el pecho por el dolor. Tú no, ¿eh? Ni tú y tú. Además del hombre, Kim Cheol señaló a varios otros, incluyendo a Jinuo y a Anson Yi. Los ojos de Jinuo temblaron, dándose cuenta de las intenciones de Kim Cheol. El cabeza de músculo había señalado a un total de 5 personas. Eran de rango C y de rango inferiores. Lamentablemente, no los podemos llevar con nosotros. ¿Qué? ¿Qué sabes de portales rojos? El hombre sacudió su cabeza. Un día aquí es una hora fuera. En el peor de los casos, va a tomarnos meses antes de que cualquiera de nosotros acabe con el jefe o se produzca una rotura de calabozo. Con esto en mente, no puedo ser su niñera. ¿Cómo que nuestra niñera? Los cazadores que serían excluidos trataron de protestar, pero fueron silenciados cuando Kim Cheol dio una mirada feroz con sus ojos. Con una falsa amabilidad, Kim Cheol continuó, no se sientan mal. Todo lo que tienen que hacer es sobrevivir hasta que eliminemos al jefe. Aún y los cazadores excluidos miraron de forma suplicante hacia los otros cazadores en el grupo de Kim Cheol, pero ninguno de ellos dio un paso adelante. Todos ellos miraron hacia otro lado. Excepto uno. Discúlpame. Una cazadora de rango B en el equipo de Kim Cheol levantó una mano. ¿Y? Cuando Kim Cheol se dio la vuelta, la mujer hizo un gesto a Jinuo. Puedo cambiar de grupo, ¿verdad? Y si tú quieres. Sin lugar a dudas, la mujer se acercó al lado de Jinuo. Kim Cheol miraba hacia atrás y adelante entre la mujer y Jinuo. El rango A resopló y luego habló con una voz fuerte, bueno, parece que tenemos un lugar abierto. Tomaremos a uno más. ¿Y yo? El hombre que fue empujado anteriormente corrió rápidamente hacia el lado de Kim Cheol. Esta mujer es extraña. Jinuo miró a la mujer a su lado con una mirada sospechosa.
Mirándolo a los ojos, la mujer habló en voz baja para que nadie más pudiese oírla. Ese hombre, Kim Cheol, no vio la flecha que se acercaba. El hecho de que fuera de un alto rango no significaba que todas sus estadísticas fueran distribuidas de manera uniforme. El estado de agilidad de Kim Cheol podría haber sido baja. Conociendo el poder de las diferentes estadísticas, Jinwoo no pensó mucho. ¿Y? La mujer sonrió ampliamente. Tú no eres un rango ¿verdad? Capítulo 60, dividiendo caminos. Mientras tanto, fuera del portal rojo. La expresión de Baekhyun estaba a oscuras nuevamente. An Sang-min dio una breve explicación de quién era Sun Jinwoo, pero el maestro del gremio no estaba convencido. Al final, es solo una teoría, ¿no es así? Sí, señor. El jefe asintió. Después de todo, no había nada oficial sobre Sun Jinwoo todavía. Si solo el maestro del gremio hubiese visto al cazador Sun Jinwoo en persona, él habría entendido. Había algo definitivamente diferente sobre Sun Jinwoo. Por desgracia, An Sang-min estaba frustrado por el hecho de que no podía explicar esto en palabras. Baekhyun dio un vistazo al portal. Entonces la persona en la que tenemos que poner nuestras esperanzas es Kim Cheol. Otra voz habló, no debería haber ningún problema con eso. Otra persona se había unido a Baekhyun, An Sang-min y Young Cheol. Los tres hombres volvieron su mirada hacia el recién llegado. Era el jefe de la primera división de gestión, Ho Sung-chan. Miró a los tres hombres y continuó con confianza. Hemos educado con firmeza a Kim Cheol para que esté preparado en cualquier circunstancia. Mientras que la nueva formación de reclutamiento era el trabajo de la segunda división de gestión, la primera división de gestión gestionaba directamente la educación de los nuevos reclutas de alto rango. Para los talentosos que se colocasen en los grupos de ataque principales de Baekho, su lugar de partida sería diferente en el gremio. Por la confianza de Ho Sung-chan, Baekhyun se relajó un poco. ¿Cómo eran las puntuaciones de Kim Cheol? Eran muy buenas. Sus habilidades de combate no eran bajas en absoluto en comparación con nuestros principales miembros del grupo de asalto. ¿Es eso así? Una sonrisa finalmente volvió al rostro de Baekhyun. Kim Cheol era un rango A, una existencia entre los altos rangos que debía ser tratada valiosamente. Si ese hombre estaba liderando a los cazadores de rango B de esta incursión, él podría ser capaz de limpiar este calabozo. Era una lástima para los cazadores de rango C, pero a Baekho, el activo más importante eran los altos rangos. Afortunadamente, parece que las habilidades del cazador Kim Cheol son de primera clase y las ascuas de esperanza que oscilaban se iluminaron de nuevo en el pecho. Después de haber asegurado su maestría del gremio, Ho Sung-chan volvió a An Sang-min. ¿He oído algo sobre un cazador de rango E reavivado? Ho Sung-chan resopló con sorna, comparándolo con una teoría sin fundamento. Nuestro cazador Kim Cheol es infinitamente más fiable. La expresión de An Sang-min se tensó. El hombre estaba siendo descaradamente condescendiente. Sin embargo, An Sang-min no se rebajaría de discutir con Ho Sung-chan. Los resultados demostrarán quién tiene la razón y los cuatro hombres al unísono se volvieron hacia el portal rojo. El color del fenómeno parecía un mal presagio. Tú no eres un rango ¿verdad? La mujer le preguntó descaradamente. Jinwoo respondió. Entonces déjame preguntarte algo. Por supuesto. Jinwoo miraba el grupo de Kim Cheol. Estaban haciendo diversos planes antes de salir. Todos ustedes, ¿cómo pueden estar tan tranquilos siendo nuevos reclutas? Lo primero que nos enseñan es que cualquier cosa puede pasar en un calabozo. Cualquier cosa puede pasar en un calabozo. Jinwoo lo sabía mejor que nadie aquí. Todos hemos recibido algún tipo de entrenamiento. Sobre todo, ese hombre, Kim Cheol. Ha recibido un entrenamiento especial. Dicen que va a entrar en el grupo de ataque principal de Baekho. Estaban tranquilos solo porque habían recibido algún tipo de educación. Jinwoo estaba horrorizado. Se dio cuenta de que había poca diferencia entre ellos y An Song-gi. Se sentaron en un salón de clases y se les enseñó algunas cosas, pero, ¿qué tan útil sería eso en una situación real? Entraron arrogantemente, sin saber el terror de un calabozo. Existe una enorme diferencia entre oír hablar de ellos en un aula y experimentarlo en la vida real. De hecho, caminar alrededor como si supieran lo que es un calabozo, haría que una leve grieta en su confianza les haga caer presa de su arrogancia. Se necesita tiempo para construir algo tan frágil, pero un solo instante el romperlo. De alguna manera, Jinwoo era capaz de ver el destino del grupo de Kim Cheol. Se veían seguros si bien en el exterior, pero él sabía que eran todos principiantes. ¿No has respondido? Jinwoo volvió la mirada hacia la mujer extraña. Mi pregunta, no la respondiste. Él era realmente un rango E y ella era una mujer bastante persistente. ¿Por qué tendría que decírtelo? A pesar de que había elegido no responder a su pregunta, la mujer, Park Hye-jin, lanzaba un puño dentro de su mente. Había conocido a muchas personas en su vida, y ella era capaz de entender sus mentes. Justo ahora, la respuesta de Jinwoo era para esquivar la pregunta, pero había traicionado la confianza del hombre. Tenía razón sobre él. Había otra razón por la que estaba segura. En el pasado, se había entrenado con los altos rangos de Baekho y recordaba la velocidad de sus movimientos. Pero la mano de Jinwoo hace un momento.
La mano que atrapó la flecha era más rápida que cualquiera de los de Baeko. Apenas pude ser capaz de entender lo que ocurrió. Ella era una atleta que despertó como una clase de combate. Ella estaba segura de su agudeza visual, pero fue incapaz de ver totalmente los movimientos de Jinwoo. Los ojos del Parque Jin estaban brillando. Por lo menos, este hombre es un rango A. No, tal vez sí. ¿Podrías responderme? No. La conversación casual se detendría aquí. Jinwoo volvió la cabeza. Él no quería continuar con este ida y vuelta que los dirigiría a ninguna parte. Más importante aún, Kim Cheol caminaba hacia ellos. Jinwoo y los ojos de Kim Cheol se encontraron. Nosotros. Debido a su voz ronca y baja, no importa cuáles eran sus intenciones, la voz del hombre era mortal. Nos adelantaremos. Él no estaba aquí simplemente para hacerles saber de sus planes. Los ojos de Kim Cheol estaban preguntándose qué haría el grupo de Jinwoo. Una sutil indicación de no nos sigan estaba oculto debajo de sus palabras. Jinwoo miró a su alrededor y luego respondió, iremos en dirección al bosque. Y buena suerte. Bueno, los que necesitarán suerte son ustedes. Jinwoo tragó sus palabras. Igualmente, el equipo de Jinwoo se dirigió hacia el bosque. Después de verlos desaparecer en la distancia, Kim Cheol soltó una risa que había estado conteniendo. Imbéciles. ¿Qué quieres decir? Mira allí. Kim Cheol dejó de cruzar los brazos y señaló de árbol en árbol. No era solo en un solo lugar. Dondequiera que él señaló, había una marca territorial colocado por algún animal grande. Y eso es. Osos. Oso de hielo. De las bestias mágicas de tipo bestia, los tipos osos eran especialmente peligrosos. Las marcas en los árboles significaban su territorio. Los cazadores en equipo de Kim Cheol hicieron clic sus lenguas. TSK. TSK. Deberían haber esperado a Kaba aquí. Parece que el rango E va a conseguir que todos mueran. ¿Qué sabría un rango E? Kim Cheol miraba hacia el bosque burlonamente. Pues claro, ¿qué sabría un rango E? Y espera. La sonrisa desapareció de su rostro. Su equipo tiene 2 rangos C e incluso un rango B. Entonces, ¿por qué consideró que Jinwoo era su líder? No se había dado cuenta de esto hasta ahora. Kim Cheol negó con la cabeza, y bueno lo que sea. Todos van a morir pronto de todos modos. Kim Cheol decidió centrarse en sí mismo y apartar a los débiles de su mente. Los muertos están muertos, pero los vivos deben esforzarse en vivir. Kim Cheol volvió a su camino y habló con una fuerza en su voz, vámonos. Jinwoo caminaba delante del grupo. Sin embargo, solo había tomado unos pasos cuando Park Jin corrió por delante de él y le cerró el paso. ¿Qué pasa? ¿Estás loco? Jinwoo no ocultó su molestia y se cruzó de brazos. Elige tus próximas palabras cuidadosamente, fue el mensaje. Al leer el estado de ánimo, Park Jin bajó la voz, lo siento, pero tengo que decirte esto. Ella hizo un gesto hacia los árboles a su alrededor, ¿ves esos? Un gran signo de orejas en un árbol. Y ahí. Por allí también. De hecho, era más difícil encontrar un árbol sin marcar. Marcas territoriales de los osos están por todo el lugar. Todo este bosque debe ser el hogar de bestias mágicas. En el reino animal, los perros y los gatos eran débiles en comparación con los tigres y leones. Era lo mismo con las bestias mágicas. Un tipo de perro o un gato siendo bestias mágicas eran mucho más débiles que un tipo de tigre o un tipo león. ¿Y qué decir de un tipo de oso? Era el doble si hablaban de un oso de hielo, un depredador superior entre los animales. Y en este momento, Jinwoo llevaba a su equipo en el territorio de esas bestias mágicas terribles. Era comprensible que Park Jin le preguntase si estaba loco. Tenemos que volver ahora. Antes de que las bestias mágicas lleguen. TSK. Jinwoo chasqueó la lengua. ¿Qué? Park Jin había esperado una de las 3 respuestas de Jinwoo. Ira, sorpresa o aceptación. Sus expectativas estaban mal. En lugar de actuar como el culpable, Jinwoo en cambio la miraba con condescendencia. ¿Por qué me están mirando de esa manera? Los sentimientos de vergüenza se apoderaron de ella, Park Jin se puso roja. ¿Qué? Su voz se elevó de nuevo. Jinwoo suspiró profundamente y abrió la boca, siendo que es difícil encontrar un árbol sin marcar, eso significa que hay una gran cantidad de osos de hielo, ¿verdad? Exactamente, así que tenemos que salir rápidamente, es por eso que nos dirigimos hacia el bosque, ¿eh? Los ojos del Park Jin estaban ampliamente abiertos. ¿Todavía no entiendes? Jinwoo decidió tomar el tiempo para explicar, en el bosque, solo de lo que tenemos que preocuparnos son los osos de hielo. Park Jin finalmente entendió el significado de las acciones de Jinwoo. Si este bosque era un hogar de muchos osos de hielo, eso significaba que no había nada que amenazaba a los osos de hielo. Esto significaba que no tenían que preocuparse por bestias mágicas más fuertes que osos de hielo. ¿Por qué no se me había ocurrido? Y se sentía avergonzada por gritar al hombre. Ella no podía levantar su cara enrojecida. Jinwoo hizo clic con su lengua en su mente otra vez. Una de las cosas más difíciles acerca de un calabozo era que no sabía qué tipo de enemigo esperaría a la vuelta de la esquina. Sabiendo que el enemigo era la mitad de la batalla, después de todo. Y en este bosque, la información sobre el enemigo estaba por todo el lugar.
Bestias mágicas en forma de oso. No importa lo fuerte que fuesen estos osos de hielo, Jinwoo estaba seguro de que eran más débiles que los elfos de hielo de antes. Era porque la ropa de los elfos estaba hecha de pieles de oso. Por eso había seleccionado el bosque. Su plan era subir de nivel aquí, manteniendo un ojo por el equipo de Kim Cheol y los caminantes blancos. Ese era el camino más seguro que él había determinado. ¿Y? Jinwoo miraba con recelo a Park Hae-jin. ¿Por qué su cara está tan roja? Su cara estaba muy roja. Ella habló con la cabeza baja. Yo y tengo frío. Uf, con un profundo suspiro, Jinwoo abrió la tienda y compró varios artículos de ropa, hechos de piel gruesa, y unos zapatos de uso de invierno. Rin, abrigo de piel cálido, rareza. N/A tipo. Desperdicios, es muy caliente. Costo. 10 de oro, botas cálidas, rareza. N/A tipo. Desperdicios, es muy caliente. Costo. 10 de oro, abrigo de piel y botas, 10 monedas de oro cada uno. En comparación con los elementos con efectos especiales, artículos de uso cotidiano como estos no eran caros. En comparación con su oro, que eran bastante barato. Oro actual. 431.930. Sin embargo, y pensar que iba a comprar realmente elementos no deseados y Jinwoo confirmó la transacción. Puesto que no podía discriminar en su situación actual, utilizó 100 de oro para comprar un conjunto para cada uno de los 5 cazadores. 5 conjuntos de abrigos de piel y botas aparecieron de la nada delante de sus pies. Aparte de Jinwoo, cada uno de los miembros de su grupo abrieron los ojos en estado de shock. ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Magia espacial? Park Hae-jin también se sorprendió y levantó la cabeza. Haciendo caso omiso de sus sorpresas, Jinwoo habló tranquilamente. Todo el mundo, tomen uno y pónganselo. Y con eso, Jinwoo cogió el abrigo de piel más cercano, cuando sintió un tirón en sus mangas. ¿Y? Jinwoo volvió la cabeza para hacer frente a Song-yi. La chica reunió valor y habló con dificultad. Jusi, ¿qué eres? La flecha de antes y ahora esta magia extraña y Jinwoo frunció el ceño. Si dejaba que esto continuase, solo sería un dolor de cabeza en el futuro. Ok, vamos a cortar esto desde la raíz en este momento. Jinwoo habló con severidad. Yo te traje aquí, así que seré responsable de tu protección. Pero, su voz bajó, no me puedes hacer una sola pregunta. Él levantó la cabeza y se quedó mirando a Park Hae-jin y los otros cazadores. Eso va para todos ustedes también. No me pidan o soliciten cualquier cosa. Y continuó. Si no les gusta, son más que libres de irse. No voy a parar. A decir verdad, los otros 2 cazadores masculinos habían seguido a la cazadora de rango B Park Hae-jin hasta ahora. Pero mirando hacia atrás y hacia adelante, entre los abrigos cálidos y Jinwoo, asintieron vigorosamente.